Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Ya pasó el 12 de octubre, ya pasó el día de la fiesta nacional, ya pasó el día de la hispanidad y el país seguimos teniéndolo como lo teníamos. Es decir, en coma. Y oiga, tampoco hay que andar con paños calientes, o sea, las cosas están como están. ¿Se acuerda usted aquello que decía José Antonio de que España había venido a menos por una triple división entre los partidos, los sindicatos y las tierras de España? Bueno, los sindicatos, las clases sociales. ¿Y las tierras de España? Bueno, pues en esas andamos. Los partidos, abiertamente hay un bloque ahora mayoritario que es literalmente anti-España. Tenemos además una creciente guerra de clases donde asombrosamente los sindicatos ahora toman partido contra los trabajadores, como hemos visto esta semana con el asunto de los autónomos, y luego están los separatismos, que sencillamente de momento han ganado, hacen lo que quieren. La frase de José Antonio seguía diciendo que el día que España consiga superar esas divisiones volverá a ser grande, ¿verdad? Porque cuando encuentre una misión... Bueno, yo creo que ahora mismo tenemos una misión todos, y esa misión se llama rectificación, de entrada, no hay otra. O sea, aquí no vamos a llorar, ya venimos llorados de casa. Aquí lo que hay que hacer es promover la reacción, promover una reacción para que España sencillamente no desaparezca. Y esa reacción solo puede pasar por rectificar todas y cada una de las cosas que han crecido torcidas desde el origen. Y el origen es la Ley de Reforma Política del 76, no nos equivoquemos, muy particularmente luego la Constitución, pero no tanto la Constitución como el sistema de poder creado en torno a ella antes y después de la aprobación del texto constitucional. ¿Rectificación de qué? Pues mire, rectificación de esa división entre los partidos porque ninguno de ellos ha sido capaz de alumbrar un proyecto nacional, o mejor dicho, porque los dos han abandonado ese proyecto nacional. Unos porque se han vendido a los separatismos, otros porque se han vendido al globalismo, que es otra forma de destrozar la nación. La ruptura entre las clases está siendo algo general de todo Occidente ahora mismo. Hemos vuelto a recuperar aquella ruptura inmensa de después de la Segunda Revolución Industrial. Pues hay que empezar a cerrar eso. Hay cada vez más españoles que se sienten excluidos. Pues no puede ser. Este domingo se va a conmemorar a David Lafoz, ese campesino aragonés que se colgó de su tractor porque se le había acabado el mundo simplemente. No hay derecho, no hay derecho. No podemos tolerar una nación en la que uno de sus hijos elige la muerte porque el mundo se le ha cerrado. Y respecto a la ruptura, eso que llaman territorial, que en realidad es nacional de España, hay que empezar a tomar medidas, pero ya. Para empezar, hay que acabar con ese despiporre de un sistema autonómico que al final ha devenido en que cada pequeña oligarquía regional crea su propia estructura de poder cada vez más distantes de las demás. Todo eso hay que rectificarlo. A todo eso hay que darle la vuelta. Con todo eso hay que acabar. Y todo eso hay que ponerlo a los pies precisamente de gente como David Lafoz, para que no haya más como David Lafoz, para que nadie más se vea obligado a tragarse que el mundo se le ha muerto. No. A lo mejor el mundo se muere, pero España que sobreviva. Así que sobreviva España. Gato de viernes, gato de húsares, de lo de David Lafoz hablamos enseguida, vamos a contar ese acto en Chinchón este domingo, pero además de eso, hoy en el menú muy nacional, hoy aquí en la cantina de los húsares. Titulares. Bueno, vamos a glosar, ya que tenemos presente aquí al autor, una serie de artículos muy interesantes que ha estado publicando Jesús García Conde acerca del creciente abandono de la idea de nación por parte de las instituciones nacionales. Esto es una cuestión básica. Cuando las instituciones que vertebran un país se interesan por cualquier cosa menos por el país, pues vamos fatal. Y es que da la impresión de que eso es lo que está ocurriendo. Y hablamos de todas las instituciones. Y además el fenómeno es complejo. Es decir, no puede decir, es que la culpa es de tal obispo, es que la culpa... No, es un proceso. Es un proceso que además no ocurre solo en España, pero hay que darle la vuelta. Vamos a contarlo. Dentro de eso ha habido una pieza interesantísima, que es el vídeo que publicó
Pedro Sánchez el 12 de octubre, porque si es posible reflejar en imagen la post-España, es decir, qué va a quedar aquí cuando esta gente haya acabado con su trabajo, es ese vídeo. Un vídeo en el que no aparece la bandera de España. Un vídeo en el que en realidad no parece que España exista. Un vídeo que podría haber sacado cualquier otro país, cualquier otro señor, para vender turismo. Un vídeo que no es el vídeo de la España que queremos, es el vídeo de la post-España, de la España que ha dejado de existir. Vamos a hacer análisis del discurso que decían en la Facultad de Ciencias de la Información cuando yo estudiaba allí. Vamos a verlo y vamos a comentarlo. Naturalmente no habrá España si deja de haber españoles, y acaba de aparecer un libro interesantísimo de Alejandro Macarrón y Miguel Platón, si no me equivoco, primera colaboración entre ambos, sobre una cuestión clave que es la demográfica. Vamos a ver, no se trata de que no nazca gente en España, que apenas nace, se trata de que no nacen españoles, porque 25 millones de nigerianos en España no van a hacer España, van a hacer Nigeria. ¿Por qué no tenemos niños ya? Vamos a verlo. En el otro lado del espectro, y nunca mejor dicho, ha reaparecido una cosa muy interesante que es la ultraizquierda. Esa misma ultraizquierda que esta semana se lanzaba a las calles, como dicen ellos, por Gaza. Pero ni por una sola reivindicación del español de carne y hueso. No, por Gaza. ¿Qué es? Es gimnasia revolucionaria, que decía García Oliver. Están preparándose para cuando ganen otros, para romper el mundo. Bueno, acaba de sacar Fernando Vaquero un libro, Bolcheviques, interesantísimo, contando cómo se está reestructurando la extrema izquierda española, y con él vamos a hablar. Y dentro de esta extrema izquierda hemos tenido esta semana el salvaje atentado de dos pitufas a las que no criticaré para que no vayan a la cárcel, contra un cuadro de Colón en el Museo Naval. Bueno, esto es una de las sectas más peligrosas de la extrema izquierda, que son los ecovegoanimalistas. Enormemente peligrosos. Están venaos y convencidos, es la calle borroca con buena conciencia. Bueno, Alex Lahain, que los conoce muy bien, vendrá con nosotros, y por cierto, de paso ya le vamos a tirar de la lengua con el asunto de la ley Simio que quiere hacer aquí el gobierno, y con el tema de las orcas. O sea, llevamos meses con orcas atacando barcos. ¿Qué está pasando con las orcas sin H? Ya me entiende usted. ¿Qué está pasando aquí? Lo veremos con Alex. Todo eso en compañía de nuestros invitados de hoy. Tenemos varios usuarios de maniobras. Esteban está fuera, Barbadillo está fuera, Fuster está fuera, pero quedan aquí los más fieles acólitos de la barra de la cantina de los usuarios. Don Fernando Paz, ¿cómo estás? De guardia. De guardia nos ha tocado este fin de semana, pues como en los viejos tiempos, ¿no? La verdad es que aquí lo que faltan son orcas, pero con H. ¿Verdad que sí? Sí. Faltan orcas con H. Por lo demás estoy, aunque no lo parezca, irrefrenablemente entusiasmado, porque ya queda menos. ¿Para qué? Para todo. Ya queda menos. Como yo confío en el futuro, que quede menos me parece que es bueno. Porque hablabas tú antes, o citabas tú antes a José Antonio, y no seré yo quien te lo afee, sino quien ahonde en la cita, para decir que aquella frase de más vale la pugna clara de ahora que todo lo que hemos venido teniendo hasta este momento. Y es así. O sea, yo prefiero que todas las máscaras hayan caído o estén a punto de caer, y tiene mucho que ver con uno de los temas que planteas hoy, que es el deterioro extremo, por no decir otra cosa, de las instituciones, que es una de las señales más vívidas y evidentes del final de un orden. Siempre pasa eso. Las instituciones no aguantan, son corrompidas, se vienen abajo y la gente les pierde el respeto. Ese es el salto esencial. Y hoy se ha perdido el respeto a todas las instituciones en España, desde la primera hasta la última. Está muy bien eso que yo fíjate, no se me había ocurrido a mí recuperar la cita de José Antonio, pero esta semana he dicho varias veces que en momentos de crisis terminal siempre los campos se perfilan con una claridad brutal, y es lo que está pasando ahora. Y eso es bueno, que es mucho más fácil reconocerse. Sin duda ninguna, claro. Tienes el mundo de o más españoles o aborto a mansalva, elige. Se ha planteado esta misma semana, la cosa está muy clara. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Eso es. Fernando, bienvenido, buenas noches. Don Jesús García Conde, ¿cómo estás? Muy bien, yo estoy un poco nostálgico porque se ha cerrado el Café Gijón. Yo escribí algo sobre eso
el sábado en la Gaceta. Sí, señor. El Café Gijón es uno de esos parlamentos populares que merecía la pena conservar mucho más que los parlamentos reales que tenemos por toda España. Yo me refería en el artículo a las mesas de formica que tiene el Café Gijón. No es verdad, ya lo sé, son mesas de granito, pero es verdad que las mesas del Café Gijón son la extensión de esas mesas de formica que hay por todos los pueblos, donde golpean bien las fichas de dominó y que sirven de tablero para las partidas. ¿Eso sigue haciéndose? Yo es que no me acuerdo. Yo hace mucho que no he vuelto a... Pues yo, de pequeño era tu música, ¿eh? O sea, el futbolín y el tac, y los abuelos con el taca-taca, taca-taca, taca-taca. Exactamente. La caja de los gaseosas, no sé qué, me doblo y tal. Claro, yo tenía mi cuarto... La caja de las gaseosas era en tu pueblo, claro. El 6 doble. Sí. El 6 doble. Sí, no, en Valencia era el queso de Llimonades. Bueno, Sí, Todavía se siguen eso oyendo los sonidos en las zonas rurales y en los barrios. Claro. Lo que pasa es que cada vez el eco es más tenue, es menos nítido y se oye más la llamada a la oración del muecín. Pero todavía se oyen las fichas sobre la mesa, sí. Pero bueno, Bueno, pero que si le va han esto- colgado en la taberna de la esquina el artículo que escribió, para hacerlo inmortal. O sea, para que efectivamente vaya a conseguir estar 24 horas al día en un bar. Había conseguido estar 22, pero esta vez van a ser 24, aunque sea en efigie. Está muy bien. Y me alegro mucho, me hace mucha ilusión, las cosas como son, y no será en el Café Gijón, pero sí en la taberna del Gijón, que está en la calle Almirante, que aún conserva pues, las cartas, la mesa, tantas cosas que, por desgracia, se perderán, espero que no, del Café Gijón actual. Pero en todo caso que sirva este exordio al drama del que vamos a hablar después para conservar lo que se ha de conservar, que es que la gente hable en los bares, no las videollamadas que hace la gente, los móviles en alto, las historias de Instagram que solo les interesan a ellos, por Dios, los móviles en silencio, que la gente hable y que juegue al dominó. Bares, qué lugares tan gratos para conversar. Que cantaban aquellos. Bueno, nosotros, antes de empezar con toda la actualidad seleccionada para este programa, vamos a empezar con el tema de David Lafoz, es muy importante. 19 de octubre en Chinchón. Enseguida con nosotros, en cuanto hayamos arreglado las conexiones, María Ángeles Rosado, que ha sido el alma fundamental, el motor de este homenaje. Y antes dos cosas. Uno, por si a usted se le ha olvidado, el vídeo de homenaje a David. Lo vemos y luego damos detalles sobre la concentración. Vídeo, por favor. Para mí el campo es la vida. Para mí esto es la vida. Y aquí me crié con mi padre y espero seguir. En la tierra de Belchite, donde el sol quema fuerte, un joven se alzó desafiando la muerte. David Lafoz, agricultor de alma y corazón, su lucha por el campo fue su única canción. Desde los 15 el tractor fue su aliado, en tierras de Aragón su nombre fue forjado. No buscaba fama ni luces de ciudad, solo defender la tierra, su raíz y verdad. En 2020 en Tecata, con fuerza y sin temor, con su tractor a la aljafería en ardor. Salvemos el campo, gritó sin parar, pero el parlamento solo supo ignorar. Tras la Dana en Valencia partió, con manos solidarias el campo ayudó, sin descanso, sin miedo, contra la tormenta, mientras el sistema su voz se ausenta. Presiones y sombras, noches sin dormir, 18 horas para no vivir, llegó a decir. Un grito callado que nadie escuchó, una lucha silente que al mundo conmovió. David Lafoz, héroe del arado, su vida por la tierra siempre entregado. Luchó contra viento, lluvia y corrupción, dejando en la historia su profunda canción. Que su nombre resuene en cada lugar, ejemplo de lucha que no dejará de brillar. Por el campo, por el pueblo, por la verdad. Su espíritu vive en la realidad.
19 de octubre en Chinchón. ¿Y qué va a haber allí? El acto es importante, ¿eh? O sea, podemos ver además lo que nos ha mandado la organización, podemos verlo en pantalla cuando queráis, porque van a ser muchas cosas. Es decir, esto empieza con tractorada. Este es el cartel del acto de homenaje a David. Y lo que vamos a tener es ese mismo día, yo lo voy contando a usted, a las 9 de la mañana, concentración de tractores en Aranjuez. Salida hacia Chinchón a las 10 de la mañana. Hacia las 11, reunión de tractores y personas a pie e inicio de la marcha desde el convento de las Clarisas. Y a las 12, acto de homenaje y reivindicación en la explanada del Castillo de los Condes del Chinchón, donde hablarán Emilio Gómez, que es un periodista de COPE, Francisco Latorre, de AEGA, Tatín Cortés, de Agacor, y Miguel Ángel Aguilera, de UNASPI. Después, comida elaborada por establecimientos del pueblo y a precios populares. Y finalmente a las 4, marcha hacia la plaza de quienes vayan a participar en el Festival Taurino, porque hay Festival Taurino en Chinchón. Este es el plan, la verdad que es un plan fantástico para pasar el domingo 19 de octubre y que nosotros apoyamos por lo que tiene de reivindicación de una persona que encarna un poco todo lo mejor de nosotros mismos, siendo alguien del pueblo absolutamente, es decir, un tipo que como tantos otros podía haberse marchado a la ciudad a trabajar de camarero, de cajero, de reponedor, qué sé yo, prefirió quedarse en la tierra porque era la tierra de su padre, era él, porque él era la tierra, al que hemos visto en Valencia con su tractor ayudando a la gente porque sí, porque era pueblo, y que finalmente puso fin a su vida en una nación que ha traicionado a su pueblo. En fin, María Ángeles Rosado, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Cuéntanos de quién ha partido la idea de este homenaje, anda. Bueno, pues la idea ha partido de UNASPI, que es la Unión de Asociaciones de Agricultores y Ganaderos Independientes. Forma parte de ella AEGA, que era la asociación a la que pertenecía David y había sido también socio fundador. Y somos pues sus compañeros los que queremos, a través de nuestra organización UNASPI, hacerle un homenaje aquí en Madrid. Un homenaje que no es un homenaje solo a una persona, que desde luego, pero que es también sobre todo un homenaje a una causa, la causa que él quiso encarnar. Por supuesto. Nosotros lo que hacemos con este homenaje es continuar con su lucha, que fue una lucha de defensa absoluta de nuestro sector, no solo como nuestro medio de vida, sino como la base de nuestra sociedad, ¿no? Porque los agricultores y los ganaderos y los pescadores damos de comer a la sociedad y ninguna sociedad creo que debe permitirse el lujo de perder la capacidad de darse de comer, porque es esa capacidad la que además le va a permitir seguir siendo libre. Pero ya has visto que la posición del poder normalmente es la de decir, bueno, vale, ¿no? Si vamos a seguir comiendo lo que le compremos a Túnez y a Marruecos y tal, producido, por cierto, muchas veces por empresas europeas que se han ido a trabajar en condiciones mucho más ventajosas, y a vosotros os dejan tirados. Pues sí, la verdad es que no entendemos cómo nuestras autoridades, tanto nacionales como europeas, nos imponen, por un lado, normativas que nos lastran nuestra producción y nuestra rentabilidad y hacen que muchos de nosotros se tengan que quedar por... Sí, perdóname. Se tengan que quedar por el camino y al mismo tiempo, pues nuestros representantes están yendo con estas políticas y con los acuerdos comerciales que hacen con terceros países, que nos hacen una competencia desleal. Lo que están haciendo es, en vez de velar por nuestros intereses, que somos sus representados, es ir en contra de los intereses de sus propios ciudadanos. Y yo creo que cualquier autoridad que va en contra de los intereses de sus ciudadanos pierde toda la legitimidad para representarlos. No se puede decir mejor. El hecho es que os ha puesto una campana encima, no obstante. O sea, se firma con Ucrania un acuerdo que es letal para el grano español, por ejemplo. Se firma Mercosur, que va a ser una calamidad absoluta.
Vosotros protestáis, pero no se os oye. Hombre, aquí lo contamos, pero lo cuenta muy poca más gente. Da la impresión de que os han arrebatado la representación, vuestra voz no se oye, otros hablan por vosotros y vosotros lentamente os veis extinguiendo, y eso es lo que hace completamente trágica la situación del campo real en España. Pues sí, parece que nuestra voz no se oye, pero bueno, nosotros estamos haciendo llegar nuestra voz. Y como no nos hemos sentido representados ni por nuestros representantes políticos ni por nuestras organizaciones agrarias tradicionales, pues nos hemos unido en una organización agraria nueva como es UNASPI, para que realmente y de manera independiente pueda representar los verdaderos intereses del sector, porque aquí todos somos agricultores, ganaderos y pescadores, todos somos profesionales del sector. María Ángeles, te preguntan Fernando Paz y Jesús García Conde, que además de expresar su solidaridad con este acto, quieren también decirte algo. Hola María Ángeles. Mira, yo te quería preguntar acerca de algo que, bueno, acabas prácticamente de decir como de pasada, pero que me parece que tiene una importancia muy singular. Y es, con el absoluto destrozo al que estamos asistiendo por parte del gobierno, y no solamente de este gobierno, porque esto viene desde hace mucho tiempo, del campo español, obediente a las directrices de Bruselas, etcétera, ante una situación que podemos calificar, yo creo que de extrema, ¿qué está pasando con las organizaciones del sector, con las organizaciones más asentadas, más institucionalizadas del sector agrario, que, bueno, más allá de algunas protestas muy esporádicas, parece que no emprenden acciones que de verdad puedan servir de defensa al sector agrario? Bueno, hay un refrán que dice que uno no muerde la mano que le da de comer. Entonces es lo que pasa con las organizaciones tradicionales agrarias. Cuando una organización depende de su financiación del propio gobierno al que le tiene que contestar, pues a veces no se hace, y es lo que estamos viendo. Y es esta crisis de representación que ha sentido el sector, por lo que han tenido que surgir nuevas organizaciones como es la nuestra, como es UNASPI, con todas sus asociaciones que forman parte de ella, para que el agricultor se pueda representar y llevar su voz hasta las instancias políticas, ya que vemos que nuestra voz, nuestras necesidades reales y nuestros problemas no están siendo atendidos por los que deberían representarnos. Don Jesús García Conde, desde el cielo absoluto y la tierra absoluta de Castilla. Eso es, sí señor, desde la tierra de Onésimo Redondo también, que tantas veces defendió el campo. Nos está mirando Fernando Paz, que ya me imagino que preveía la cita, por cómo se ríe. Bueno, no, es que parte de la pregunta se ha adelantado Fernando. Yo sí quería también reconocer una parte, un aspecto de los agricultores que estamos viendo en las imágenes, es que ellos no convierten la tierra en placas solares. Y dado que no, creo que ya se ha dicho todo, y me gustaría solamente que si puedes decir algo para los agricultores de Castilla. Yo sí querría decir una cosa, y es que esto se está grabando el día de Santa Teresa, y Santa Teresa, ante un caso, digamos, similar ocurrido en su época, y preguntándole a Dios por qué había pasado, él le dijo que algo que seguramente habrá pasado con David Lafoz, y es que entre la cosechadora y el suelo estaba Dios. Entonces seguramente David Lafoz esté en los luceros y con San Isidro. Con San Isidro. Ahí estamos. Vamos a recordar, María Ángeles, las coordenadas de este domingo en Chinchón. Vamos a recordar, si queréis volver a poner el cartel, por favor, porque esto empieza muy temprano con la Asamblea en Aranjuez, aunque no hace falta ir con los tractores, la gente puede ir luego como quiera, imagino, ¿verdad? Ahí, lo esencial del acto va a ser la tractorada. La verdad es que va a valer la pena verla, pero bueno, en fin, que si usted se quiere sumar, lo mollar del acto, por así decir, empieza a partir de las 9, concentración de tractores en Aranjuez, a las 10 salida hacia Chinchón, a las 11 en el convento de las Clarisas es la reunión de los tractores y de las personas a pie. Aquí es donde hay que estar, ya en Chinchón. A las 12 acto y reivindicación en la explanada del Castillo de los Condes de Chinchón.
Y luego comida y, si usted quiere, toros, porque hay festival taurino y si quiere usted apuntarse, pues ahí está también. María Ángeles, que salga todo muy bien. Vamos a hacer lo imposible por estar también, porque desde luego va a valer la pena. Quería decir un detalle. Sí, sí. Bueno, sí, ese es todo el plan de la jornada reivindicativa de homenaje a David y reivindicativa de nuestro sector. El acto de homenaje que hacemos el sector a David es el que es a las 12 de la mañana en la explanada del Castillo de Chinchón, y el Mundo del Toro también quería homenajear a David y lo hace por la tarde haciendo un festival taurino benéfico. Qué bueno. Porque sí, es benéfico y es en beneficio de la causa de David y de los compañeros que aún siguen teniendo pendiente, los que iban con él ese día que lo apresaron, pendiente una causa penal por haberse manifestado. Entonces, quería decir ese detalle, ¿no? que sí. El Festival Taurino es benéfico para esa causa, y agradecemos la disposición del Ayuntamiento de Chinchón de ofrecernos el espacio y la colaboración, y también de dedicar este año su festival a la causa de David Lafoz. Qué bueno. Y esperamos que mucha gente, además de toda la sociedad, nos acompañe el día 19, porque la pervivencia del sector primario no es solo una cosa de agricultores, ganaderos y pescadores. Es una cosa de toda la sociedad, por lo que he dicho al principio, porque nosotros les ofrecemos con nuestros alimentos que producimos para ellos la libertad. Nunca nadie les va a hacer esclavos de que les tengan que dar de comer con lo que venga del exterior. Ofrecéis mucho más que eso. Ofrecéis la continuidad de un pueblo sobre un suelo. Y una nación solo existe así, si no, no existe. Así que, en fin. María Ángeles, gracias mil de verdad. En otra ocasión ya hablaremos de problemas sectoriales, porque que no son pocos, pero de momento la cita es este domingo en Chinchón, que además es un sitio que hay que conocer. Chinchón es una preciosidad del lugar, así que, en fin. Gracias mil de verdad. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias, y que salga todo, y que salga todo muy bien. Es una batalla absolutamente irrenunciable. El número de suicidios en Francia, en Alemania, etcétera, en Holanda, en el sector primario es atroz. Es decir, no es un problema solo de David, no es un problema solo de España. Objetivamente a esta gente le están cerrando el mundo. Y a nosotros nos gustaría subrayar desde aquí que no les están cerrando el mundo solo a ellos, que son una gente que se ha quedado atrás en la... No, es a todos nosotros a los que están cerrando el mundo, para que entren otros. Y eso es lo que no hay derecho. Pues mira, ya que estamos en la línea en la que estamos, cuando José Ortega y Gasset, se enteró del asesinato en el Madrid festivo y democrático del Frente Popular de Ramiro Ledesma Ramos, dijo aquello de no han matado a un hombre, han matado un entendimiento, han matado una inteligencia. Y con David Lafoz, que me gustaría hacer explícito mi homenaje, no han matado a un hombre, han matado no solo un símbolo, han matado una forma de entender la vida, que es la única forma decente de entender la vida. La forma humana de entender la vida y la forma en cómo en España hemos entendido siempre la vida. Has apuntado tú, José Javier, certerísimamente, que esto no es un problema de una persona en un lugar determinado, sino que esto es una especie de epidemia que se ha extendido por toda Europa ante la desesperación de un sector que se ve abocado a la desaparición, y con el sector no solamente una forma productiva, sino una forma de comprender el mundo. Esa es la pelea en la que estamos, y por eso decía yo al principio justamente eso, de que más vale la pugna clara de ahora que lo que hemos venido sufriendo hasta este momento. Yo quiero aprovechar para recordar aquí a David, y desde luego, si me es posible, que no lo sé si lo va a ser, pero bueno, estaría en el homenaje, en cualquier caso en Chinchón. En cualquier caso, me sumo desde aquí y animo a todo el mundo, de verdad, a que vaya, porque es algo más que una mera protesta o un mero homenaje. Es la reivindicación de un modo de vivir y de entender el mundo. Y es que los tractores se han convertido también en la imagen de la resistencia del pueblo. Es que ese tractor con la bandera de España, he visto una que me ha gustado especialmente, por cierto, sí, una bandera de España que porque me ha gustado, no estaba actualizada, como dices. Porque no estaba actualizada. Tenía símbolos no actualizados, ¿es verdad? Bueno, me ha gustado especialmente, pero
es que esa hilera de tractores es esa que se está viendo es la que representa la resistencia del pueblo. Nosotros vamos a hablar luego de las instituciones, pero es que solo el pueblo salva al pueblo, es que a la nación solo le queda el pueblo, le quedan esa gente. Efectivamente, y de esa gente y de todos nosotros vamos a hablar a lo largo del programa de hoy, que es Español, el programa más patriota imposible. Publi, y a la vuelta vamos con las cuestiones claves, empezando por la cuestión institucional, por esa post-España que parece se planteado ya abiertamente de la mano de Sánchez, de la cuestión demográfica, en fin, de todas estas cosas. Publi, lo vemos enseguida. El futuro también se construye con la experiencia. El Plan de Empleo Senior de la Comunidad de Madrid impulsa a las personas mayores de 45 años con medidas concretas: orientación profesional, formación continua, incentivos a la contratación y apoyo al emprendimiento. Todo ello para que el talento senior encuentre nuevas oportunidades y las empresas descubran el valor añadido de su trayectoria. Con este plan, lo que parecía un final se convierte en un nuevo comienzo. La Comunidad de Madrid apuesta por quienes aún tienen mucho que dar. Comunidad de Madrid, la experiencia multiplica el talento. Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de húsares, a nuestras espaldas los húsares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau, sobre la mesa del batallón de la Marina Paz, creciente sin pausa y presididos por el hermano mayor de Francano, que por cierto tenía que haber traído, suspendieron la Feria del Libro de Murcia por el agua, pues ahí tenía que haberme dado una cosa para traer que al final no pudo ser, pero bueno, cuando venga Francano a Madrid o volvamos nosotros para allá, ya la incorporaremos. Qué maravilla. Sí. ¿Cómo crece esto sin parar? Bueno, tema clave. Hoy estamos hablando fundamentalmente de España, de la España real, es decir, de esta cosa mortecina que tenemos entre las manos y que queremos hacer revivir. ¿Cómo? Para empezar poniendo españolitos, porque si no usted me contará, digo españolitos, no gente nacida en España, porque por repetir el aforismo clásico, 50 millones de nigerianos en Alemania no hacen Alemania, hacen Nigeria, pues en España pasa exactamente igual, claro. Y una pregunta: ¿por qué no nacen niños? Y una constatación: desde hace medio siglo en España el discurso oficial es no tengas niños. Y una ley como la del aborto, que en principio de forma abstracta en la despenalización de los supuestos podía ser, bueno, discutible, razonable, ha terminado convirtiéndose en la práctica en un método anticonceptivo bárbaro, que el gobierno pretende convertir en derecho. Una de las polémicas de esta semana precisamente ha sido esta del aborto. En este contexto aparece un libro que es de Alejandro Macarrón y Miguel Platón, Los últimos españoles. Los últimos de Filipinas, no, los últimos de España. Los últimos de España. Así que vamos por partes. Primero, me parece muy importante contextualizarlo por eso que hablábamos antes con Paz, ¿no? Es decir, cómo se van perfilando cada vez con más claridad los campos. Y ahora mismo es evidente, hay una España de la muerte, que es la que representa el gobierno. Cuantos menos españoles haya, mejor. Y luego tiene que haber otra. Y esa otra se atreve a decir su nombre. Vamos a empezar por la de la muerte. Gobierno de España, aborto. El gobierno de Sánchez inicia los trámites para blindar el derecho al aborto en la Constitución. Iniciar el trámite requiriendo pues el dictamen al Consejo de Estado, que es el órgano consultivo del Gobierno de España, para iniciar la reforma constitucional e incorporar el blindaje de la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43 de nuestra Constitución. En Moncloa consideran que hay que dar este paso frente a una ola reaccionaria que dicen solo busca recortar los derechos de las mujeres. La ola reaccionaria nos está llevando a una retroacción de los derechos y a un retroceso importante, a un recorte de sus derechos. Este es un primer paso. Sin embargo, sacar adelante la reforma es algo muy complicado. Primero, el texto debe ser sometido al veredicto del Consejo de Estado y después pasar el examen en el Congreso. Y una vez en la Cámara Baja, su aprobación exigirá el apoyo de 3/5. Esto es, el apoyo de al menos 210 diputados. Es decir, que sería necesario el respaldo del PP para que salga adelante. Sin embargo, los populares ya han mostrado su rechazo.
El Ejecutivo además señala directamente a Madrid y ha anunciado que requerirá a la comunidad un registro de médicos objetores para que cumpla la ley. Y me gustaría además que un partido de Estado como es el Partido Popular le exija a la presidenta de la Comunidad de Madrid a cumplir con la ley. Y la ley lo que dice es que tiene que hacer un registro de objetores en relación con la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, la presidenta madrileña es tajante al respecto. Ante esta negativa, la ministra Mónica García ha amenazado a la presidenta con llevarla a los tribunales y le da un mes para el registro de objetores. He informado en el Consejo de Ministros el camino de las acciones legales mediante el requerimiento formal que vamos a realizarle a la Comunidad de Madrid. La ley se cumple. Punto. Pero aunque el Gobierno saque pecho e intente reafirmarse en su agenda feminista, lo cierto es que no le dan los números para aprobar esta reforma. Algo que ha tenido incluso que recordarle su propio socio de Gobierno. Dicen desde Podemos que el Ejecutivo solo juega a los titulares. El problema es que ahora mismo no hay números. Creo que es un titular. Y ustedes saben perfectamente que el Gobierno, pues estos meses, ante la falta de iniciativa política, juega a los titulares y... Bien, haga usted abstracción de la polémica partidista y vayamos al núcleo. Y el núcleo es una política deliberada por parte del poder para obstaculizar la natural reproducción de una sociedad. ¿Por qué es eso? Bueno, y en ese contexto, este libro, el libro de Alejandro Macarrón y Miguel Platón, Los últimos españoles, cuya portada vamos a ver inmediatamente en pantalla, con el sello de Secotia. Sabe usted que Alejandro Macarrón es el experto de referencia por antonomasia en materia demográfica, lleva un montón de años estudiando este asunto y clamando en el desierto. Es verdad que en el desierto estamos muchos que le escuchamos, ¿no? Pero bueno. Está más poblado ya el desierto, va estando más poblado el desierto. Alejandro, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Este libro que has hecho con Miguel, que además es la primera vez que trabajáis juntos, si no me equivoco. ¿Cómo estoy? Bueno, indignado por lo que has puesto antes. Sí, ¿verdad? Porque, a ver, en un país donde no nacen niños, donde estamos tan mal, que el Gobierno promueva activamente que nazcan todavía menos. Aclarar las y que cosas. haga política de baja estofa, porque además, incluso por ese detalle que tampoco tiene mayoría, es todo política, vamos, de lo peor, vamos. Sí. Van Mala, a tapar inútil. las bragas de Jessica con los niños abortados. Es una cosa, es así. Es una cosa, y luego que la otra todo. diga que hay retroceso de los derechos de las mujeres y cada año hay más abortos. No sé si lo podría ver lo que ellos llaman retroceso, pero hasta ahora si esos son derechos, hay un aumento continuo. Digo, si esos fuesen derechos. Pero bueno, perdón, porque es que la sangre caliente me puede... Has hecho muy bien. Este programa está para eso. O sea que al final la clave del asunto es, tenemos un verdadero problema de supervivencia en todas las sociedades europeas. Eso es. De supervivencia como sociedades europeas. Es así, y lo peor cuando tienes un problema es que encima no se le haga caso, porque los problemas pueden existir. Puedes tener una enfermedad grave y entonces vas al médico, te lo detectan, te dicen la verdad cuando eres adulto y te pones un tratamiento, que es un tratamiento doloroso, pero que se sale adelante, ¿no? Bien, ¿esto qué es? Es un problema que lleva años y años, como usted decía, prácticamente después de la muerte de Franco, empezamos a tener cada vez menos niños, se va perdiendo los valores familiares, desde el año 77 en concreto, y se tardan décadas en que empiece a salir algún francotirador como un servidor, pero no solo, alguno más había, diciendo, oye, esto es un problema, pero... Y entonces ya, claro, el problema es un problema acumulativo. Los temas demográficos son acumulativos, no pasa nada porque un año nazcan pocos niños o haya un poco más de muertes, como con la pandemia, digo, efectos de la salud demográfica. Pero es que esto llevamos 45 años de vacaciones reproductivas, o más. 45 años donde por la política de los sucesivos gobiernos, PP incluido, ha sido sistemáticamente la de, por lo menos, no fomentar la natalidad. Eso es. Yo siempre cuento una cosa, que es que la viví yo en una comisión de... ¿Sabe usted que antes del Consejo de Ministros hay un consejillo de subsecretarios y secretarios de Estado, donde se llevan las cosas que luego el Consejo de Ministros... Bueno, bien, año 2002 sería, cuando llevan un subsecretario que había en Hacienda, Fernando Fuertebrazo, algo que parecía elemental, que es... a las familias numerosas permitirles una desgravación fiscal cuando compran un monovolumen, porque ahora en otro tipo de coche no caben. Y Hacienda se negó. Dice, pero bueno, es una cosa... O sea, esto tiene una venta facilísima. Son 4 perras en términos presupuestarios. No. O sea, no se puede tomar una medida de fomento de ayuda. Yo quise montar, y monté una fundación, se llama Renacimiento Demográfico, sí, que no me inscribieron ni en el Ministerio de Educación, creo que fue, ni en la Consejería, creo que de Economía de la Comunidad de Madrid, cuando en los estatutos decía que el objetivo era el fomento de la natalidad.
consideraban que no era un fin de utilidad general. Ya. Hace 10 años que en España no era de utilidad general el fomento de la natalidad. Entonces tuve que inventarme un subterfugio patético, que fue decir que el objeto de la Fundación era combatir el invierno demográfico. Ya ve usted qué término más preciso, es de coña, causado por la baja natalidad, entonces sí. Pero claro, eso te da una idea. Eso en realidad son dos personas, eso no es que lo haga el supergobierno o la supercomunidad de Madrid, pero es la mentalidad. Es la mentalidad. Que ha fluido. Es que hay una cultura política en España desde hace medio siglo de que es malo que no reproduzcamos. Eso es. Con lo cual, esto es el tema. Ahora me callo enseguida, Fernando, Jesús, y podéis hablar vosotros, y Alejandro casi, que abre solo para contestar. Pero me ha resultado, luego ojeando un poco el libro, lo que me ha dado tiempo, esclarecedor. Es decir, aquí con frecuencia el argumento es, bueno, es que no se ayuda a las parejas jóvenes a tener bebés. Vamos a ver, de toda la vida de Dios, las parejas que más niños han tenido han sido las parejas pobres. O sea que el argumento... Pero es que objetivamente es un problema esencialmente cultural. Los musulmanes en España son los más pobres. O sea, los musulmanes tienen la mayor tasa de paro, que ese es otro debate. ¿Qué hacemos aquí con tanta inmigración cuando está en paro, cuando la inmigración tenía que tener por definición pleno empleo? Y si no, pues que se quede en su país, puesto que tenemos un estado de bienestar que al que no está empleado le damos de comer y por tanto pues está comiendo. Si hiciésemos eso con toda la humanidad, pues se hundiría el barco de España pasado mañana, ¿no? Ya está medio tocado, pero tienen más niños que los demás y son los más pobres. Tienen, por cierto, las mujeres marroquíes, el 93% de las que tienen un hijo están casadas. Las españolas solo el 47%. Solamente el 30% de las mujeres marroquíes trabajan fuera del hogar. Las españolas el 70 y tantos. Ahí lo dejo caer. Digo, como lo que son modelos familiares, claro, porque aquí queremos hacer milagros, queremos que las mujeres sean superwoman, ¿no? Trabajas 40, 50 horas y además tienes los niños. Yo, la verdad, yo entiendo que para la cultura general esto es siempre muy provocativo y sé que me escribirá mucha gente insultándome, pero vamos a ver. Yo entiendo que una mujer que tiene una carrera profesional brillante y tal, pues quiera dedicarse a ella. Pero la mayor parte de las mujeres, como la mayor parte de los hombres, los trabajos que tienen no son así. Son trabajos de subsistencia porque tienes que vivir. Y sinceramente, cambiar la dependencia de los niños por la dependencia del gerente del súper, si eso es la liberación, no sé, yo lo digo igual, no sé, insultadme si queréis, pero me parece que habría que planteárselo, ¿no? Y te digo todavía más. Pues Javier, es que la realidad, para mucha gente que nos estará viendo, lo sabrán absolutamente, es que si tú tienes hijos y los dos trabajan, los dos de la pareja, antes matrimonio, trabajan, tienes que dejar a los niños con alguien. Sí. Y muchas veces el salario, que normalmente es el de la mujer, el salario que va a la mujer por un lado se te va en la Filipina, para entendernos. Entonces, ¿no será tanto mejor que se dedique a la crianza de los hijos? Cuando son pequeños, que tampoco son tanto, son unos pocos años, luego puede trabajar igualmente. Efectivamente, y además estamos hablando de trabajos de ese tipo, como decía Esparza, no se trata de que sean arquitectos, médicos o tal, donde se entiende que hay una vocación. Claro, la inmensa mayoría de la población no es. La inmensa mayoría le está dando una tecla y aguantando al jefe que viene de mal humor porque la máquina de café sale salada y pegándote 4 gritos. Esa es la triste realidad de hombres y de mujeres. Claro. Pero a las mujeres también, es decir, que cambian una dependencia por otra. Pero solamente al hilo del asunto del aborto. Es por un lado un juego político, porque el gobierno, el último burladero que le queda ya es elevar las polémicas al nivel ideológico, pues claro, es tapar las bragas de Jessica con los abortos. No hay otra, por un lado. Y por otro lado hay una cuestión muy de fondo. Ellos hablan de una ola reaccionaria, ¿no? Y tal, bueno, pues el progre en general quizás se debería sumergir en la ola reaccionaria, a ver si de paso cata el agua por una vez, pero además de eso es que estamos ante una realidad que es la más urgente de todas, pero es que es urgente, o sea, porque los procesos, precisamente porque los procesos son muy largos, es tanto más urgente. Totalmente. Deberíamos haber empezado antes de ayer, y lo que se está haciendo, y no me canso de insistir en esto, lo que se está haciendo no es digamos, lo que estamos sufriendo no son las consecuencias de una disfunción de un sistema, no, se busca lo que se está obteniendo. Las decisiones que toman los gobiernos y las decisiones que toman las instituciones supranacionales lo que buscan es esto, porque detrás hay toda una filosofía, como perfectamente sabes, querido Alejandro, una filosofía neomalthusiana, que busca que no tengamos hijos. Y luego eso conecta con la inmigración y tal, pero bueno, ya lo vamos a dejar ahí. A ver, claramente hay malos contra la natalidad.
Pero yo cada vez me molestan más los tibios, que son muchísimos más, porque a nadie le pone una pistola para tener hijos o no, y la mitad de los españoles siguen teniendo 2 hijos o más. Y son de todas las clases sociales. O sea, que habiendo malos, que son muy malos, los malos hacen el mal. ¿Qué hace? Pero ¿usted qué le pagan? Siendo etarra, pues para hacer el mal, ¿no? Y usted que tiene que reprimirlo desde Madrid, tiene que a lo mejor haber implantado pues medidas mucho más drásticas en el País Vasco para haber erradicado de raíz ese horror que cayó sobre esa parte de España, no lo hizo. Por eso digo que yo, compartiendo que hay claramente fuerzas antinatalidad, sin duda, el gobierno de Estados Unidos lo fue, no sé si lo sigue siendo, pero lo fue con el tercer mundo, lo fue el de ahora mismo de Donald Trump, por supuesto, no. En su primer mandato, por cierto, no le recuerdo que dijese nada de este tema, ojo. Yo, de hecho, le soplé que en los estados republicanos era donde tenía más hijos. O sea, hay un cuadro que es los 15 estados con más natalidad y los 15 con menos, los 15 con más natalidad, 14 votan siempre republicano y los otros al revés demócrata. Y los 15 primeros estados en renta de Estados Unidos votan demócrata. Sí. Y hilándolo con lo que has dicho tú antes, precisamente de la ligación que hay entre la renta. Yo creo que es el tema crucial, el que acabas de tocar. Y es que no hay un vínculo entre la renta y el número de hijos, porque hay mucha gente que cree que con medidas de tipo técnico se va a paliar esto, y no es verdad, es una mentalidad, y por eso los malos lo que han hecho, claro que el problema son los tibios, pero ¿por qué han seguido a los malos lo que han hecho es una revolución antropológica para instalar una mentalidad que lleva a la gente a no tener hijos porque quieren dedicarse a viajar o a salir al cine o a cenar los sábados, y prefieren eso a tener hijos. Una última vuelta de tuerca, precisamente de que no es dar dinero la solución. Sin embargo, cuando ya empieza a haber una cierta conciencia, en el desierto estamos más, en el oasis estamos nosotros 4, alguno más, pues ya la siguiente es comprar votos dando cheques bebé. O sea, los cheques bebé no solucionan si la gente no se casa, si la gente aborta muy poco o casi nada, si la gente se divorcia poco, si no quiere tener los hijos antes, pero de repente llega un político y te dice, doy cheques bebé, y dice, joder, qué tío más majo. Y además, no decía el Macarrón y el Paz y el Esparza y el Conde que hacía falta tener niños. Joder, ¿ves? Ya te lo están diciendo y me sacan de repente. Mira qué noticia han sacado, ¿no? De cheques bebé, de dar dinero, porque además esa es otra, ¿no? Es mucho mejor desgradaciones fiscales, aliviar carga fiscal a alguien que trabaja que a alguien que no trabaja. A alguien que no trabaja le dar dinero y se puede producir el horror de tener hijos por dinero, lo cual es absolutamente aberrante, ¿no? Porque un hijo hay que tenerlo por amor única y exclusivamente, no por dinero. Perdón. Jesús, sí, yo me leí el libro el libro anterior, El suicidio demográfico de España, y pensando que, no sé si porque todavía hoy día tiene un programa y tal, que iban a ser cifras, tal, comentarios de cifras, y bueno, lo leo porque no te conocía antes, pero vamos, había oído una entrevista, me cae bien, y el libro es interesantísimo. Porque no solo es el comentario a pie de página de una tabla inmensa, sino es por qué ocurren las cosas, qué tiene que ocurrir, que es lo que me voy a encontrar en ese libro, que voy a comprar inmediatamente. Y una cosa... Así me gusta, sí me gusta. Sí, no, los libros hay que comprarlos, los nuevos, los viejos, los de todos. Y cuando nos lo lea dentro de 3 semanas o tal, nos lo traerá aquí otra vez. Exactamente. Don Jesús. Eso es. Pero bueno, quiero decir con eso para el que esté viendo este programa, que es que los libros de demografía son muy entretenidos, que igual los títulos... Ahora voy a hablar específicamente de cómo está planteado, sí. Porque está muy bien. Bueno, y antes decías de las familias. Si teniendo la fortaleza como algo bueno y sabiendo que las familias fuertes hacen naciones fuertes, se puede decir que la familia es lo que se ha debilitado por el debilitamiento del vínculo. No, me voy a vivir con... me van a pegar ahora a mí también. Me voy a vivir con mi novia, no sé qué, tal cual, ya. Y no, claro, es verdad. Y entonces quiero que a la relación que tengo con mi novia, con la que vivo en casa, le equiparen a 2 señores que se casan, total, es un papel. Eso son las conversaciones de tal. Pero claro, esos vínculos no son igual de fuertes que los matrimonios. Y entonces, si no hay vínculos fuertes, no hay familias fuertes, y esas familias fuertes son las que tienen que hacer las naciones fuertes. Lo digo porque estamos hablando de España y parte de la debilitación es esta. Pregunto. Sin duda. Vamos a ver, sin familias fuertes, el Estado, una sociedad se empieza a construir desde ahí. Hay otro plano que he querido tocar, cada vez toco más, porque efectivamente solemos dar argumentos muy de país, de sociedad, de política. Los que estamos aquí nos interesa mucho la política y la historia, no digamos. A la mayoría de la gente no tanto, ¿no? Pero sí les interesa su vida personal, ¿no? Entonces, una vida personal en la cual no tengas hijos
o tengas muchos sobrinos, porque antes pues, había más curas, pero tenían muchísimos sobrinos, ¿no? Y tenían otra dedicación. Es decir, que no tengas esos vínculos, que tus hijos, hijo único, sin hermanos, ese tipo de cosas, que tengas un matrimonio que fracase facilísimamente, eso es malo para la gente. O sea, para la vida de la gente, además de las pensiones, además de España, además de la política, o sea, para las personas individuales, dice, ¿por qué debo tener niños? Por España, dice, además, y si eres muy patriota, perfecto, pero por ti, por ti. Porque eso es una vida integral típica, no digo todas, porque siempre ha habido personas que además se acomodan, no pasa nada. Que hay una minoría de personas pequeñas sin hijos, no pasa nada. El problema para una sociedad, para la inmensa mayoría de los humanos, es que eso es lo que les completa la vida. Y a sus hermanos, el tener varios hermanos en vez de ninguno, lo mismo, ¿no? Pero es que eso que tú dices, bueno, me estoy acordando, en parte por lo que hemos dicho, pero por lo que tú acabas de decir también, de unas palabras de Juan Pablo II que fueron agriamente censuradas, como no podían ser de otra manera, cuando planteó el debate de que se le diera a la mujer la posibilidad de elegir qué es lo que quería hacer. Claro. Aquí el problema está en que no, a la mujer no se le debe dar la posibilidad de elegir. Hay que encaminarla de modo forzoso, por el contexto que hemos generado, de modo forzoso para que se dedique a esto. No, que la mujer pueda elegir. Y es muy fácil, realmente. Primero, por lo que hemos dicho antes, de lo que ahorraría en el pago de una asistenta, por ejemplo, para que se ocupara de los hijos. Y luego, una política estatal, de acuerdo a la cual por cada uno de los hijos recibiera una desgravación fiscal o en el caso de familias pues constituidas normalmente, pues que recibiera incluso cheque bebé, un dinero, tal y cual. Bueno, esto es lo que no se quiere hacer. Es decir, se le hurta a la mujer el derecho a decidir. El derecho a decidir, que ya sabemos en qué consiste para algunos, pero el derecho a decidir de verdad, qué tipo de vida quiere llevar, ese no se le ofrece. Y repito, es que esto son palabras de Juan Pablo II. No me las invento yo, ni se las inventa Esparza, ni Jesús García Conde, ni mucho menos Alejandro. Me alegro que toque ese tema, don Fernando, porque una de las cosas que digo es que no hay que discriminar a la mujer que decide el estilo de vida tradicional, que son minoritarias, pero tienen mucho más hijos que las otras, ¿no? Que es una elección libre. Entonces, eso lo suelo contar cuando digo, ¿qué hay que hacer para fomentar la natalidad? Es una ocasión con una diputada de un partido no de izquierdas y no de lo que ya ahora llaman extrema derecha, me salta como una pantera diciendo, no, ni de coña, la mujer se tiene que pagar su propia pensión, tiene que cotizar, pero bueno, y si tienen un arreglo, tienen un buen matrimonio, quieren hacer pues un acuerdo como el de toda la vida, no. ¿Y qué pasa si el matrimonio le sale mal? Vamos a ver, ese como el paternalismo, entre comillas, pero equivocado. Vamos a ver, la vida te puede ir mal porque salga mal el matrimonio, porque no te cases, por mil causas. O sea, ¿qué hace el Estado decidiendo cuáles son los modelos que encima son peores para la sociedad y posiblemente peores para muchas mujeres? Porque efectivamente lo que comentaba usted, hombre, la que tenga un súper trabajo y no sé qué, pues entiendo que eso tiene mucho tirón, pero la mayoría de la gente pues tiene un trabajo normalillo, de hombres y mujeres, ni somos súper jefes, ni somos súper ingenieros, ni somos súper nada, la mayoría de la población. Claro. Pero bueno, si me permite sobre el libro, ¿qué planteamiento tiene? Una cosa que va a encontrar usted aquí, por ejemplo, es la cosa por regiones. Es muy interesante, ¿eh? Sí. Porque además, digamos que todos han ido en el mismo camino, o sea, a peor, pero con diferencias y con relatos distintos en cada una de ellas. Hay peores, mucho peores y todavía mucho peores, sí. ¿No? Como decía el otro día uno, decía, aquí nos dividimos entre los pesimistas y los muy pesimistas, ¿no? Bueno, el planteamiento del libro es corto en palabras, es decir, la gente no quiere leer demasiado y tampoco hace falta, para entender que no nacen niños y eso es malo, tampoco hace falta ensayos de 1000 páginas, ¿no? Entonces, es corto en palabras y tiene bastantes datos, pero datos locales, lo que usted decía, ¿no? Hemos intentado, para que fuese un libro de proximidad a la gente, todos vivimos en España y tenemos una patria chica y a lo mejor no vivimos en esa patria chica y tenemos un pueblo que nos interesa y luego otro que nos llama la atención, ¿no? Por ejemplo, Salt, que es la localidad de Gerona, es la zona cero de la islamización de España, pues claro, eso le interesa saber que el 83% de los niños que nacieron en 2023 tenían padres extranjeros, de los cuales más del 50% africanos, pues a cualquiera se pregunta si eso sigue siendo España o qué será, ¿no? Lo que decían de los nigerianos, ¿no? Y ese es el planteamiento. Entonces es un ensayo corto que toca un poco qué está pasando, qué consecuencias tiene y luego cómo se puede solucionar. Con una idea que yo, también, según uno va contando estas historias, cada vez tengo más clara, es que es inaceptable el derrotismo, es inaceptable el que digamos esto ya no tiene solución, que lo está diciendo mucha gente. Vamos a ver,
cuando has perdido una guerra, la has perdido. O sea, si es Alemania en el 10 de mayo de 1945, seguir peleando no tiene mucho sentido. Pero a lo mejor 3 años antes, no digo que fuese una guerra justa por su parte, evidentemente que sí. Bueno, pues ahora mismo estamos muy lejos de que la partida haya terminado, pero hay mucha gente que dice eso y por eso justifica la inmigración masiva. Sí. Y además es patético porque no solamente justifica la inmigración masiva, sino que la justifica ahora, porque la inmigración además hay 2 cosas. Además de todo, es que ahora estamos que en España ya no cabe un alfiler. En España le están reventando las costuras en vivienda, en sanidad, etcétera, por el exceso de inmigración que ha venido en los ultimísimos años. Aparte de que estructuralmente la inmigración no es solución contra el invierno demográfico nativo, contra la falta de niños, además de eso, a corto plazo es un auténtico suicidio. Y siguen viniendo 600.000 al año. Y es una bomba económica. Y de todo eso también, por cierto, hay datos, y ha hecho muy bien Alejandro en subrayar que efectivamente tratados de forma muy divulgativa y muy amena, para que lo entienda hasta yo, en este libro que usted no se puede perder, Los últimos españoles, de Alejandro Macarrón y Miguel Platón, en Secotia. Alejandro, gracias mil por estar aquí esta noche con nosotros. Muchas gracias y un gusto estar aquí con tertulios y con usted, don José Javier. Y ahora nos vamos a la publicidad. Y después de la publicidad, creo que viene Alex Lahain. Y vamos a hablar de muchas cosas. De las bárbaras que atacan cuadros en nombre del eco-vego-animalismo decolonial. A galeras, de verdad, en fin. Y el vídeo de Sánchez, el vídeo de la Poste España. Es que es muy impresionante. Es que ahí es donde ves lo que tiene un tío en la cabeza, donde sea. Publi y lo vemos después. Estamos de vuelta, se marcha Alejandro Macarrón, pero llegan nuevos invitados a la cantina de los Húsares esta noche. Don Fernando Vaquero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Fernando Vaquero, que trae libro debajo del brazo. Un nuevo libro, Bolcheviques, lo contábamos al principio, de ETA al movimiento socialista, el rearme del comunismo. Hemos visto estos días a propósito de la Vuelta Ciclista, de Palestina, una gente que de repente aparece ahí y dice, ¿y estos no estaban ya jubilados? No. Y hablaremos despacio con Fernando Vaquero sobre este rearme de la extrema izquierda, que incide en lo mismo que venimos contando desde el principio del programa. O sea, se perfilan los campos cada vez con mayor claridad. Y eso es bueno, porque abre el paisaje. Así que, Fernando, bienvenido. Y dentro de ese universo de la extrema izquierda va cobrando notoriedad una secta en particular, que es la secta eco-vego-animalista, que este Día de la Hispanidad protagonizaba el salvaje atentado contra un cuadro en el Museo Naval. Secta de la que viene advirtiendo desde hace ya años don Alex Lahain, invitado también esta noche aquí en el programa. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Un placer estar de nuevo aquí con el uniforme de los Húsares. Nadie, o sea, si usted ha seguido a Alex este verano, pensaba que se lo ha comido una orca o algo. Vaya mogollón lo de las orcas. Bueno, sí, tenemos noticias de orcas por partida doble. Por un lado, las nuestras del Estrecho, que un año más siguen atacando embarcaciones. Ya no solo veleros, también barcos a motor, pesqueros. Sí, ya puestos, joder. Y es el 7º que mandan a pique. Pero vamos a ver una cosa. Esto... ¿qué pasa? ¿Que sale una información de una y por contagio, que en periodismo eso pasa mucho, empieza a informarse de cosas que antes no se informaban? ¿O es que ahora las orcas, con la política fiscal del gobierno, necesitan comer más porque no dan abasto? No, la orca es un animal muy, muy inteligente y es cultural. Es decir, las cosas las aprenden no por genética, sino por tradición cultural de ese grupo concreto. Es conocida la familia de orcas de Patagonia, que entran, embarran en la arena de las playas a coger a las focas. La gente piensa que son todas las orcas del mundo las que hacen eso. Son solo esas. Solo esas que han aprendido a hacerlo. Interesante. Entonces, las orcas del Estrecho, por la causa que sea, han aprendido a ir detrás de los pesqueros, detrás de los barcos. No se sabe muy bien si porque la líder, la hembra, que es un clan matriarcal, les enseña a las más jóvenes a atacar el timón de los barcos, porque así en alta mar, cuando tienen que, se llaman asesinas porque matan ballenas, cuando tienen que enfrentarse a una ballena, lo primero que hacen es inmovilizarle el timón, es decir, romperles la cola.
Entonces, no se sabe muy bien si es por ese motivo. Los biólogos que las estudian, que chupan mucho del bote de todo esto, también dicen que no, que eso es que algún pesquero les hizo daño, una hélice o tal, y se están vengando. Y sí, ahora no se habla de otra cosa en las cenas de orcas que de... Y luego por último también están entrando... Te digo yo, macho. También por último están entrando en las rías gallegas, detrás de los pesqueros de pulpo. Y entonces, ¿sabes? Parece ser que no hay pulpos, pero cuando entran las orcas detrás de las nasas de los pesqueros, entonces sí hay pulpos. Los pulpos han ido a Inglaterra. Dicen que por el cambio climático. Ya no hay en las rías y que se han ido todas al Reino Unido. Y que están allí desesperados porque se comen a las langostas y a todos los crustáceos, pero les salen los pulpos por las orejas a los ingleses ahora, entonces han cambiado un negocio por el otro. Entonces se suponía que en las rías no había pulpos ya. Sin embargo, están entrando detrás de los pesqueros gallegos a por las nasas de pulpos y están ahí en un tiro de afloja. Eso en cuanto a las silvestres, porque los que son las cautivas también... Sí, que también ha habido mucha noticia. Luego lo haremos, que es un mundo fascinante. Y efectivamente sí hay animales que tienen comportamientos culturales. ¿No se acuerda usted de la limocha, aquel de Félix Rodríguez de la Fuente? De cómo ha aprendido a romper una Pero limocha, eso es genético. Sí, bueno, porque por ahí, Conrad Lorenz sobre eso escribió muchísimo. Era un ejemplo además de cajón. Es decir, tienes los comportamientos troquelados, lo llamaban, ¿no? Es decir, esto lo tienes innato o lo tienes adquirido. ¿A partir de qué momento empieza a ser innato? Pues él demostró que era congénito porque el alimoche que crió... Estaba criado en cautividad. Estaba criado aquí en España, porque cría en España el alimoche, que es africano, pero cría aquí, y lo crió en ausencia de sus progenitores y de ningún contacto con otro alimoche. Entonces, cuando ya estaba emplumado a los 3 meses, lo puso delante de aquel huevo de escayola de avestruz relleno de huevos de gallina y unas piedras, y lo filmó, y la verdad es que fue un Y hito si usted para no el lo ha estudio visto, científico. está por todas partes, tiene que verlo, porque estos son cosas elementales El buitre de sabio, cultura general. el buitre sabio de la piedra con el pico, pom, va para romper el huevo. La utilización de herramientas. Bueno, hablando de picos y de no digo nada, de piedras, vamos a recuperar el asunto este del vídeo de Pedro Sánchez. Es muy interesante, porque es la post-España. O sea, este hombre sale el 12 de octubre, tiene que hacer su número. ¿Cómo felicito yo a mi pueblo el día de la fiesta nacional? Pues felicitando la fiesta. La nación no está en ninguna parte. Así que no se preocupe, si quiere usted tómese algo mientras lo vemos, es muy cortito, no pasa nada. Para la acidez y tal no va a haber problema. Pero preste atención a lo que sobra y a lo que falta. Pedro. Siento orgullo de ser español, orgullo de una cultura y de una diversidad que nos hace especiales. Orgullo de ser uno de los países referente en servicios públicos y que se moviliza por los derechos sociales y las causas justas. Orgullo de un país con memoria, pero sobre todo con futuro. España es la suma de las grandes y las pequeñas cosas. Por todo lo que somos, feliz fiesta nacional. Bueno, que habría quedado mejor vestido como Paco Martínez de Soria en la ciudad, no es para mí, con la boina y la faja y tal, pero bueno. Pero atentos a la cosa, es decir, por una parte, tradiciones de carácter ya más turístico que otra cosa, mezcladas con la drag queen de no sé cuántos, manifestaciones por Palestina, Guernica, que no falte el Guernica, no hay ninguna bandera de España, podría ser en realidad cualquier otro país, quitarle la guitarra, o incluso con la guitarra, pero es la post-España, es un estado turístico, ¿verdad?, para consumo de guiris o adinerados, y eso sí, todos muy progres, y con una selección de fútbol femenino que tal. Es interesante, ¿eh? Creo que fue Pablo Iglesias, y me parece que no la cuenta parodia, el que dijo, esto lo vamos a ver en clase, no sé qué de la clase todavía, y ponía y hacía un análisis muy interesante del discurso, porque efectivamente ese vídeo es enormemente elocuente. Eso es lo que el poder hoy en España quiere hacer con nosotros. Es un país sin destino. Para rematar la pedorrez progre, que es el vídeo, lo que dijo Pablo Iglesias fue, lo vamos a trabajar en clases. Concretamente empleó esa palabra. O sea, bueno, alguna vez tenía que trabajar. También es verdad. En plural. No es más que eso, efectivamente. Lo que vemos son banderas de España, no, del lobby del colorín, de ese grupo de presión internacional que es el lobby LGBTI, de eso sí vemos. Selección de fútbol española, naturalmente femenina. Y luego al principio parecían los coros y danzas de la sección femenina, precisamente. Totalmente, sí. Bailes regionales y tal. Y bueno, todas las cosas, bandera palestina, etcétera, todas las cosas que nos dividen están en ese vídeo.
todas las cosas con las que él se identifica, todas las cosas que están de su lado del muro que levantó en la investidura, están en ese vídeo. Todo lo que es España no está en ese vídeo. Y al final es un arma más de agresión, naturalmente, de Pedro Sánchez contra la nación, porque iremos, supongo, a lo de las instituciones. Ahora mismo. Ya no es que sean neutrales, es que las instituciones, como parte del Estado fundamental, las instituciones están contra la nación. Y están amparando lo que disuelve. Claro, exactamente, eso es. Esa es la gravedad extrema. Y aparte es como el spot de un concepto encima equivocado de marca España, el patriotismo convertido en el fondo de comercio, en un elemento mercadotécnico. O sea, un error, desde mi punto de vista. El patriotismo es algo más que el fondo de comercio de nada, sino que no es, y como dice también el poeta José Vicente Alamar, España no es la gaita ni el folclore y tal, España es un destino y una historia. Claro, pero es donde yo creo que tú te equivocas. No es lo que has dicho, sino es que no cabe patriotismo cuando no hay una noción de patria. Y esta gente no tiene esa noción. Es interesante. Iba a decir ni izquierdas ni derechas. A izquierdas es obvio y en buena parte de la derecha tampoco. Estarán en una cosa global y eso. En fin. Es que ya puestos a seguir con las citas, estamos entre una izquierda que destruye hasta lo bueno y una derecha que conserva hasta lo malo. Puestos a seguir con José Antonio. Pero bueno. No, Fernando Vaquero. Sí, no recuerdo exactamente si fue Pablo Iglesias que hace ya unos años dijo: la patria son los derechos sociales, los derechos en evolución, los derechos que afirman nuevas minorías, nuevos derechos subjetivos, etcétera, etcétera. Claro, ¿a costa de qué? Pues a costa de disolver la conciencia, la nación, las comunidades naturales, la tradición, la familia, en definitiva, el pueblo español encarnado en una realidad y en continuidad con una historia. Y esa es, en definitiva, la dialéctica del globalismo y del cosmopolitismo de la izquierda posmoderna, que es, pues en definitiva, un voluntarismo, una afirmación, unos soportes legales, pero prescindir de la carne, de la naturaleza, de lo que en su momento se llamaba el orden natural. Alex, ¿cómo lo ves? Yo le he visto en la pieza de vídeo a Sánchez como muy venido arriba, ¿no? Haciendo... ¿Sabes por qué me estaba riendo? Perdóname. Es que no ha sido el mirar a Alex. Es que de repente me cruzó por la cabeza lo que iba a decir después y no me he podido contener. Dice un país de servicios. Me cago en la leche con el apagón que ha habido. O sea, hay que tener jeta. Es una cosa, de verdad. Pero bueno, vale, era esto. Que, como te decía, le veía muy venido arriba en el vídeo, ¿no? Pero sin embargo, en el desfile estaba cabizbajo, sin mirar al frente, mirando el móvil, se supone, haciendo honor de su último apodo, el galgo de Paiporta. Se fue dejando al rey ahí tirado y a todo el mundo, o sea, se fue. Sí merece algo mejor el rey. Sí, ¿verdad? Bueno, quiero decir que no ha tenido una buena semana. Y sin embargo en el vídeo hace acto de constricción y pone la mejor cara posible, pero lo tiene muy crudo, porque después del varapalo de Trump, lo de la cara de Sánchez, cuando se vuelve Trump. Y el otro dice, ¿y dónde está España? Y el otro un buen trabajo, le dice. Sí, y al día siguiente dice, como no paguéis. Sí, pero es que se vuelve Trump. Y me recordó Sánchez a estos legionarios de los libros de Asterix, que cuando el centurión les pedía un voluntario para ir a la aldea de los galos, empezaban todos a mirar al cielo, silbar y soltar latinajos. Pues era la cara de Sánchez en ese momento. O sea, lo tiene muy mal. Es interesante que hayas traído a colación la foto que además vimos aquí, sacamos la fotografía el lunes en El Gato, de Óscar Puente rascándoselo todo y Pedro Sánchez hablaba con el Insta, con el Insta, digo yo, subiéndose cosas. Es que justamente esa que desfilaba por ahí es la España que no les interesa, no la reconocen, pues esas banderas y tal, las cosas, o sea, no, para ellos eso no es algo... Es algo en lo que no significa nada, efectivamente. Para ellos no tiene significado. Cuando se dicen esas cosas que acaba de recordar Fernando, ¿no? Muy oportunamente dice, no, la patria son los servicios, no sé si se refiere a los cuartos de baño, pero son tal, no sé qué, todas estas cosas. Bueno, es que detrás hay un intento que además está en esa ideología, en la formulación de la ideología
de la que se nutrió Podemos, la Clau y otros, ¿no? De reconstrucción y resignificación de las cosas, ¿no? A la que estamos asistiendo. Claro, le llaman España algo que no tiene nada que ver con España. España, no me canso de repetirlo, no es cualquier cosa que se construya sobre el solar de la península ibérica. Es una comunidad política construida a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, dentro de unos parámetros muy concretos. Lógicamente, no estoy diciendo que absolutamente precisos, pero sí muy concretos, con unos valores muy concretos, y es un proyecto, es un proceso y un proyecto histórico concretos. Eso es España. Cualquier cosa que se construya ahí sobre otros parámetros distintos no es España. Claro, tontos del todo no son. Y entonces a lo que ellos están haciendo le conservan el nombre, precisamente para coronar la impostura de esa manera y para que no pueda hacer una reivindicación de España, de lo que es de verdad España, puesto que ellos han usurpado el nombre. Pero lo que están haciendo es construir otra cosa que además en muchos extremos es cabalmente lo contrario de lo que es España. A lo que asistimos es a la creación de la anti-España, verdaderamente. Y ese es el asunto, y ese es el proceso en el que estamos. Entonces, claro, es muy revelador, y por eso decía el ex vicepresidente que lo iba a trabajar en clase. Lo decía precisamente por eso, porque es muy revelador de cuáles son las intenciones que refleja ese vídeo. Es mucho más profundo de lo que parece. El vídeo lo ha estudiado, el vídeo lo diseñan sus asesores y naturalmente está proyectando algo que es lo que quiere hacer llegar, como dicen los cursis ahora, a la ciudadanía, o sea, a los españoles. Pero le funciona porque ves las encuestas demoscópicas y no bajan de las 3 cifras en el lado del PSOE. O sea, no te creas al CIS, ¿eh? No, yo no hablo de José Félix Tezanos, por Dios. No, ha dicho encuestas. He dicho encuestas. Las tómbolas. Me hablo de todas, desde Electomanía a Michavila, todos los... No, ellos han absorbido por completo el voto de la izquierda y es una cosa muy interesante. Pero lo que dice Fernando, efectivamente, ellos venden una España que no es, que es la anti-España, pero convencen a la gente con esos argumentos buenistas de los derechos, del tal y del cual, y la gente se lo acaba tragando. Yo no sé qué más tiene que pasar en este país para que abra los ojos la ciudadanía. Cierta gente, yo diría. Sí, yo creo que bueno, según las encuestas tienen 100 diputados. Pero siempre es otra cuestión. Claro. O sea, siempre va a haber gente que entre un solomillo y una hamburguesa de ese burger que está pensando, el guarro, de ese burger que está pensando, va a elegir la hamburguesa. Sí, pero luego además tienes al otro lado, que es la oposición, y ves cómo los propios populares firman cosas que son propias del PSOE. O sea, lo de las calesas de Málaga, las calesas, que han retirado las calesas de Málaga y ahora irán a por las de Sevilla, ha sido el PP. ¿Por qué han retirado las calesas? Pues por el argumento buenista, en este caso, del maltrato animal. Pero claro, no ha sido... Claro, pero ¿Paco de la Torre retiró las calesas? ¿Paco de la Torre retiró el alcalde de Málaga? ¿Ha retirado las calesas? Pero además, lo que... Es que no espera ser reelegido ya y ha dicho, como ya estoy tan mayor que no voy a salir más. Claro, pero es que además, el meollo de la cuestión, la gente se lo traga y no lo ve porque hay siempre cortinas de humo. El negocio son las cocheras de las calesas. Les han dado no sé cuánto por las cocheras, muchísimo menos de lo que cuestan esas cocheras, que están en un sitio privilegiado de Málaga, y allí van a urbanizar, vamos, seguro. O sea, allí se saca tajada. Y los otros pobres han tragado, han vendido las cocheras, han vendido los caballos y adiós calesas. Ese es el otro lado, la oposición. O sea, es que ¿a quién votamos? Sí. Es que es así. Es que si después de que tiren el Café Gijón, espero que no, hay un burger, eso no será el Café Gijón, será un burger, es una cosa distinta. Es una, sobre el Café Gijón, vamos, esto porque tengo el libro aquí, tiene que haber lo que lleva, lo que transmite el Café Gijón. Pero si encima del Café Gijón se pone... Esto es una metáfora, ¿no? Para subrayar lo que decía... Claro. Sí. Para lo que decía... Pues es eso, efectivamente. O sea, el país progre, eso sí, con gente haciendo castellets y tal. O sea, no. Pero es muy llamativo, pero me apetecía sacarlo porque me interesa mucho subrayar esto. Es decir, hay una parte muy importante de la clase política, mediática, en España para la cual la idea de patria no existe. Están en otro mundo. Y, por cierto, son homólogos de una gente que piensa exactamente igual en Francia, en Alemania, en Italia o en el Reino Unido o en Estados Unidos. Y el gran combate ahora mismo en todo Occidente es entre unos y otros.
será más o menos explícito, pero lo es. Por eso es tan interesante el hecho de que las instituciones, todas ellas al mismo tiempo, estén quedándose en pelotas, estén manifestando que su compromiso real con la nación histórica es puramente nominal. Y estaba publicando estos días atrás Jesús García Conde, y aún le queda alguna cuenta por ajustar, ¿verdad? Sí. El recorrido, no hace falta que esté usted de acuerdo siempre con Jesús, pero me parece que es algo que todos estamos viendo, es decir, todas las instituciones, Corona, Magistratura, Iglesia, Fuerzas Armadas, del Congreso ya ni hablo porque eso ya no es una institución. Están haciendo cosas que dicen, pero bueno, ¿están trabajando realmente para el interés de la nación histórica? En fin, no, ¿qué va? Bueno, mire, por ambientarnos, me parece que sí, este lunes fue. Nos hacía nuestro compañero Javier Endando Caña un resumen de lo que fue el 12 de octubre. Lo quiero recordar porque esa jornada terminó con un acontecimiento donde, mire usted por dónde, sí que estaba la nación. Estaba en la calle, gritando otras cosas. Fue así. El líder de Vox, Santiago Abascal, decidió no acudir a la tribuna de autoridades ni a la posterior recepción en el Palacio Real por el Día de la Hispanidad. Santiago Abascal se mostró tajante en su decisión y anunció que seguiría el desfile desde pie de calle junto al pueblo español. Una noticia que se hizo pública la pasada semana mediante un comunicado interno de su partido. El hecho ha causado polémica entre los asistentes y más especialmente entre el Grupo Popular de Alberto Núñez Feijóo. Y aquí venimos con el rey y con los soldados de España, nada más. Tendrá que explicarlo. Gracias. El líder de Vox, que llegó a la Plaza de Colón 2 horas y media antes de que comenzara el desfile, fue arropado por una multitud de asistentes. Abascal aseguró que el presidente del gobierno aprovecha este tipo de actos públicos para blanquear la corrupción. Y desde la cúpula del partido Abascal afirman que la clave de la decisión es que no pueden fingir normalidad en un momento en el que el gobierno es una mafia corrupta. Hoy también es un día para denunciar que al frente del gobierno de España hay un indecente, un corrupto y un traidor que ha pactado con todos los enemigos de España y que los ha introducido en la dirección del Estado. A su vez, Abascal dio explicaciones acerca de la polémica de algunos sectores que calificaron el gesto como un plantón al rey. Bueno, hay muchos que quieren interpretarlo de esa manera, no tengo ninguna duda de que Su Majestad el Rey no lo va a interpretar de esa manera. Nosotros nos hemos excusado ante el Rey, hemos trasladado nuestra visión y hemos explicado que de ninguna manera podemos fingir normalidad en un momento en el que un gobierno que es una mafia corrupta está al frente del poder en España. Horas después, el representante de Vox acudió a la Plaza de Toros de las Ventas a ver la última corrida del matador de toros Morante de la Puebla, que se despidió del público de Madrid brindando su último toro de la tarde a Santiago Abascal. El torero se cortó la coleta solo en señal de finalización en el mundo del toreo, emocionando así a toda la Plaza de las Ventas. Horas después, Abascal publicó un tuit mostrando su cariño al torero andaluz, que se despidió por la Puerta Grande. Para que luego diga Abascal que no le queremos aquí en este programa, con lo que se quiere aquí a Faulkner, como aquel, en fin. Bueno, la jornada, desde el desfile hasta Morante. ¿Y sabe usted qué fue lo más impresionante de Morante? No sé si podemos recuperar, Raquel, las imágenes que sacamos el lunes por la noche en El Gato, de una multitud extraordinaria de 60.000 personas en la calle de Madrid gritando José Antonio Morante de la Puebla, acompañándole, y la policía de Marlaska a caballo arremetiendo contra los ancianos, Ancianos de verdad, no como ahora ves en los digitales que te ponen un anciano de 50 años, la madre que te parió, no, ancianos de verdad. Bueno, imágenes. Había más gente ahí con Morante, que la verdad que fue muy impactante el asunto de que se marchara y tal, que por cierto el penúltimo toro se lo brindó a Isabel Díaz Ayuso, todo se ha dicho. Bueno, que insultando a Pedro Sánchez por la mañana, claro. Y al final, ¿qué es lo que ves? Yo sé que hay mucha gente que esto le molesta muchísimo. Piensa que no podemos criticar al rey porque la alternativa es una república con Zapatero de presidente. Pues no,
porque a lo que vamos es a una república de facto, con un señor ahí puesto que es el rey, que solo sirve para leer lo que el gobierno le escribe, y en la práctica un gobierno zapatero. Y si no, no hay más que ver el discurso de Felipe VI en la ONU, por ejemplo. ¿No? Claro, o sea, ¿ante qué estamos? La corona sanchificada por completo. Las Fuerzas Armadas, que no están para parar el tráfico humano en el tal, está haciendo de escolta de Ada Colau, o sea, que no se puede caer más bajo. La conferencia episcopal, ¿dónde está? Está en el cambio climático. Le acabo de pasar a Alex, por cierto, a tu WhatsApp una cosa sobre la COP, la próxima COP y el Vaticano. Claro, y entonces dice Jesús García Conde, ¿aquí qué está pasando? Pues, y a Jesús García Conde le contestó antes Cristian Campos, que se hacía eco de un tuit de Don Raggio que decía lo siguiente: en apenas 3 años la derecha española ha aprendido a odiar a la conferencia episcopal, a la monarquía, a la policía y la armada por ser entes indistinguibles del PSOE, decía Don Raggio. Y a eso añadía Cristian Campos, director de opinión del Español, calificando esta afirmación de Don Raggio como la mayor ruptura cultural y sociológica en los 45 años de democracia. Y yo estoy de acuerdo, porque esto es lo que está pasando. Esas instituciones que eran la base de la gente de orden han perdido la solidez que la gente de orden pensaba encontrar en ellas. Pero porque hay otro orden. En cuanto a los discursos... Que la gente de orden ahora es Ana Redondo y las plumas de las orejas. Sí, pero la gente de orden es lo que vamos a salir ahora en la calle, los que estaban ahí jaleando a Morante de la Puebla. El siguiente capítulo va sobre la policía, que ahí sí se emplea con los ancianos de verdad, se ha empleado en Ferraz, pero curiosamente se emplea menos con los que están enfrente. Luego, los del rey, el discurso del rey de la ONU no es una novedad. Lo que dijo el rey el 3 de octubre en ese discurso que todo el mundo celebra como aquella forma de dirigirse a la nación y protegerla y defenderla de aquello que estaban haciendo entonces los independentistas, fue otra catástrofe, porque lo que decía el rey es que había que proteger el sistema democrático y el orden constitucional, es decir, el mismo orden constitucional que podía introducir el aborto. Eso es lo que decía el rey que había que proteger, la convivencia democrática. No se levantaba el rey como un capitán general diciendo: oiga, señores que gobiernan en un territorio de España, están amenazando ustedes la continuidad histórica de España. No, no, se comportó como un árbitro del VAR. Es decir, oiga, exactamente, que el árbitro de campo no ha detectado que están incumpliendo las reglas del juego. Y yo, que estoy en el VAR, digo que sí, pero las reglas del juego, no, señor monarca, es que quieren dejar de jugar al fútbol y van a jugar al baloncesto, que las reglas han cambiado. Yo lo que me pregunto, Jesús, y se lo pregunto a los dos Fernandos, es si en realidad no han estado jugando al baloncesto todo el tiempo mientras nosotros queríamos pensar que estaban jugando al fútbol. Pues posiblemente, en el caso del rey, absolutamente. Perdona, porque entre medias hay el discurso de Aquisgrán, del rey también. Lo digo para que la gente que se ha escandalizado por el discurso de la ONU. No, el discurso de la ONU es la continuidad de todos los discursos anteriores. En el de Aquisgrán, él se venía a quejar de esos elementos, partidos que estaban discutiendo la soberanía de la Unión Europea y que pretendían recuperar la soberanía de las naciones. Y él dice, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a empezar a que haya 27 normas distintas en cada una de las naciones, pudiendo tener una sola. Pero tú, rey de España, que gobiernas diciendo envolviéndote en el Estado autonómico que tiene 17 normas distintas sobre extintores, ¿pero qué es esto? Entonces, y él que basa su legitimidad, en todo el caso, al menos su monarquía, en el mantenimiento de la nación, no está defendiendo la solidez de la nación, sino la disolución en Europa. Debe de ser, por decirlo en términos técnicos, jodido, ¿eh? O sea, por una parte tú encarnas la unidad y permanencia de la patria. Y tienes que encarnarla en un contexto donde el poder abiertamente y expresamente se dirige a la disolución de todas las patrias. O sea, que no debe ser tarea fácil, en fin, no sé cómo lo veis. No debe ser tarea fácil. Lo que pasa es que esa ruptura, que me parece que es de una enorme trascendencia, de verdad, esa ruptura que se ha producido entre el sector que se opone a lo que está dirigiendo España, que a mí, disculpadme, pero es que no me gusta llamarle derecha. Y como no me gusta, pues no se lo voy a llamar. Pero que tiene un sentimiento nacional, prefiero interpretarlo así, desde luego, ese sector lo que ha hecho es
enfrentarse, pero no por voluntad propia, y desentenderse, pero no por voluntad propia, de una serie de símbolos y de instituciones que han sido tradicionalmente suyos, desde efectivamente la policía hasta la corona. Esa es la realidad de lo que estamos viendo, y eso se expresa en redes sociales. Es verdad que con respecto a ciertas generaciones más que a otras, también es verdad, pero eso se expresa con toda claridad cuando la gente se puede expresar realmente. Las críticas más duras, más acerbas, más agrias contra la corona, en redes sociales las suele emitir gente que se identifica con posiciones que desde luego no son de izquierdas y tampoco del PP. Esta es la realidad de lo que pasa. ¿Por qué? Pues porque se detecta con claridad que hay una impostura y que en lo que estamos no es en una monarquía, es en una república coronada. Entonces, claro, cuando se argumenta que es que si no va a estar Zapatero, la siguiente pregunta, si tuviéramos una república, sería Zapatero el que mandase, igual que estuviese, no manda, sería que estuviese al frente del Estado, la siguiente pregunta es, bien, ¿y eso en qué empeoraría la situación en la que estamos? Porque los discursos del rey, decía Jesús hace un momento, decía, claro, esto defendería, pues defendió el 3 de octubre la unidad constitucional y todo esto y tal, como podría defender, si se incorporara a la Constitución, el derecho al aborto. No, es que ya lo hizo en la ONU. Es que ya defendió la salud reproductiva, que es el aborto. Es que el rey de España ha defendido el aborto en un foro internacional. Y luego la opinión residual, porque lo es, de todos esos pusilánimes que siguen defendiendo a la corona desde unas posiciones, digamos, de es que podría ser peor, podría ser peor, porque ese es el argumento último. ¿Vale? A esa gente habría que preguntarle exactamente en qué podría ser peor. Claro. Si el rey es garante de una serie de principios entre los que incuestionablemente está la unidad de la nación, está la unidad de España, si el rey es garante de eso, estupendo y fenomenal. Si no lo es, el rey ha pasado a convertirse en cómplice. Es decir, ya no es la barrera contra la disolución de España, sino la coartada, para que se verifique la destrucción de España sin que levantemos una ceja. Y ante eso, claro, la nación y muchos españoles que aman por encima de todo a su nación, a España, a la patria, pues tienen que poner el grito en el cielo y, por supuesto, situar a la corona fuera del ámbito de sus apoyos. Fernando, más instituciones. Si quieres dar a la corona también, pero vamos. Bueno, a mí me gusta siempre remontarme un poco en el pasado y ver el origen de las situaciones que vivimos, porque todo esto realmente nos lo anunciaron hace muchos años, como por ejemplo cuando Alfonso Guerra dijo vamos a dejar a España, que no la va a reconocer ni la madre que la parió. Es decir, nos lo venían anunciando, pero no nos lo queríamos creer. Entonces, ese intelectual orgánico de izquierda, posmoderno, globalista, etcétera, va colonizando las instituciones, la mentalidad común, etcétera, y entonces nos vamos dando cuenta pues que el pueblo, la gente normal, pues nos vamos quedando aparentemente más solos, porque no nos reconocemos en las instituciones que debieran representarnos. Es un divorcio entre la España real y la España oficial, y estamos ahora abriendo los ojos a base de golpes, de amor y de dolor, porque claro, somos gente, los que estamos abriendo los ojos, que amábamos la monarquía en unos casos, amábamos el ejército, amábamos las fuerzas de orden de seguridad del Estado, y entonces estamos encontrando comportamientos que dicen, ¿y esto? ¿Por qué se debe? Nosotros no nos hemos movido. ¿Qué ha pasado? Y claro, este estupor no es cuestión ya de derecha, de burguesía, de clase obrera o de basura blanca, que dicen algunos. No, esto es un sentimiento pues, de la gente normal, de la gente decente, que quiere ante todo pues que el bien común esté presente en sus vidas. Ese momento en el que el poder empieza a trabajar contra ti, tiene una manifestación muy pedestre, que Alex ha seguido mucho en su canal de Telegram, que es imprescindible, con el tema, por ejemplo, del lobo y del oso. O sea, tú ponte en cualquiera de esos pueblos donde de repente ha aparecido un oso. ¿Fue Japón donde mató a una señora el otro día? Sí, bueno, no la mató, pero está grave. Vete aquí a los pueblos de Asturias, de Castilla y León, de Cantabria, etcétera, que de repente ahora tienen un problema con el lobo que no pueden resolver. Porque el poder no quiere. Es decir, que puestos a elegir entre el lobo y el paisano, el poder elige el lobo y el paisano que le den... Eligen a cualquier ser vivo antes que al ser humano, porque ellos son antihumanistas. O sea, los que inspiran todas estas políticas son movimientos antihumanistas, por encima de todo, que odian nuestra civilización y nuestra cultura tradicional, histórica. Y entonces, pues claro, defienden al lobo, defienden al oso o defienden a los grandes simios, como es el caso de ahora.
Ahora sí, y no hablamos de ese que esté pensando, ¿no? No hablamos de una ley de verdad que está en el Congreso de los Diputados, a la que le han puesto el nombre de esta expertísima, respetadísima por otra parte, experta en chimpancés, Jane Goodall, ¿se pronuncia? Sí, Jane Goodall. Si no, en algún momento de su vida fue Jane Van Goodall porque fue esposa del famoso naturalista Hugo van Lawick. Bueno, esta señora fue... Amigo de Félix. Amigo de Félix, muy amigo de Félix, fue el que le propuso el experimento de la limoche, precisamente, mira qué interesante. en las llanuras de Tanzania. Bueno, pues Jane Goodall, para los que no sean duchos en primatología, pues es una de las tres primatólogas que no lo eran en su momento, que no tenían ni estudios siquiera, pero que el doctor Richard Leakey escogió para una que estudiaba a los chimpancés, otra que estudiaba a los gorilas, que fue Diane Fossey, que fue muerta, asesinada por los furtivos en las montañas de Virunga, y otra que es Garité Bilducas, que es la de los orangutanes. Entonces, Goodall ha muerto a los 91 años, el pasado 1 de octubre. Ella fue la que descubrió que los chimpancés eran caníbales y hacían la guerra y eran muy parecidos a nosotros, cosa que le censuraron en su momento en su libro. Le dijeron, eso no lo publiques. Le fabricaron la carrera a medida, por cierto, o sea, porque no tenía estudios. Le dijo, ¿cómo vamos a tener una primatóloga sin estudios? Y le fabricaron la carrera a medida. Pero bueno, ella hizo muchas cosas por los primates, pero luego ya en el otoño de su vida derivó en un eugenismo fanático incluso, en el cual pues abogaba por reducir la población de humanos a 1 millón, a 1.000 millones nada más. Para que pudiera haber más chimpancés. Sí, bueno. Y entonces, aprovechando que murió... Está saliendo bien. Sí, bueno. No hay más que darse una vuelta por donde yo me sé. Aprovechando que murió, pues es que todo tiene un principio, ¿verdad? ¿Os acordáis de la Ley de Protección de los Derechos de los Animales? La Ley 7/2023 de 28 de marzo. Sí, bueno, pues esa ley que nunca tuvo que ser aprobada, esa ley en su disposición adicional cuarta que puso el PSOE, apremiaba al Gobierno en un plazo máximo de 3 meses a presentar una ley de protección de los derechos de los grandes simios. Han pasado 2 años desde que se aprobó esa ley nefasta y que Feijóo ya ha dicho que si gobierna no derogará, sino que cambiará alguna cosita. Lo digo a los votantes de Génova, piensan que va a cambiar algo en este tema. Y han pasado 2 años y entonces el indigente neuronal titular de la cartera de derechos sociales, ha pensado que ya 2 años era mucho sin cumplir esa disposición, y ha reunido a todos los grupos animalistas del país, a lo más granado, o sea, Proyecto Gran Simio, Intercits, que es una asociación de juristas por los derechos de los animales, todo esto rechina mucho. Las de los primates, Mona, Reinfer, en fin, todas lo más grande. Y han invitado también a la primera reunión que tuvieron el lunes pasado para impulsar esta ley de derechos de los grandes simios a los representantes de los zoos también. ¿De los? Zoos. Pero, que es una encerrona, porque lo que quieren desde hace años es cerrar los zoos y quitarles, de entrada, los simios. Y entonces, esta ley, que se basa en lo que ha venido desde hace tiempo reclamando Proyecto Gran Simio, que es una ONG, una organización que fundó en España Zapatero. Bueno, pues esta ley, y que está detrás de ella este eugenista australiano, ¿cómo se llama? Peter Singer. Peter Singer, no podía faltar ese. Amigo Singer. Sí, Morgan Singer. El perejil de todas las salsas, ¿verdad? Peter Singer. Bueno, pues ellos lo que reclaman, tú fíjate, o sea, hablamos de chimpancés, bonobos, gorilas y oscargutanes. Pues lo que reclama este proyecto de ley es otorgar derechos a los grandes derechos humanos, a los grandes simios, derechos básicos, dicen. Y voto y eso. Y en concreto en lo de los... prohibir el tráfico ilegal, digo, estamos en España. No existe una ley así en el mundo, España sería la primera que tuviera una legislación de esa naturaleza. Prohibir el tráfico ilegal de simios en España
Pero si en España no hay simios de forma silvestre. O sea, que los únicos están en los zoos. Bueno, hay un tráfico de simios, pero hay un simio que dirige el tráfico. Sí. Perdón. Sí, y que confunde las estaciones de metro parisina y madrileña. Bueno, y luego dice, y a los zoos les vamos a, tú fíjate, especies en peligro de extinción, les vamos a prohibir tener los simios y que críen en cautividad. A ver, señores, para que los tengan claros los espectadores del Gato al Agua. No existe mayor parámetro de bienestar animal que cuando un animal cría en cautividad de forma natural, sin forzarlo. Ese es el top del bienestar animal. Si lo hace, o sea, si se lo impides es un maltrato. Y si lo hace es que está perfectamente cuidado. Ni más ni menos, no tiene más necesidades. Bueno, pues les impiden a los zoos tener los animales, que es un reservorio genético de las poblaciones naturales, silvestres, y criar con ellos, porque el fin último es robárselos y mandarlos a esos supuestos santuarios que gestionan ellos y de los cuales comen. Esos sitios donde en vez de haber santos, hay animales. Sí, Fernando, ¿qué ibas a decir? Dos cosillas muy breves, intentaré que lo sean por lo menos. Lo primero, no hace falta que prohíban los zoos. Tal y como van las entradas, ya no hay quien vaya al zoo, sinceramente. O sea, lo han hecho por el procedimiento como van a conseguir que dejemos de comer carne. Igual. Es prohibitivo. Ya es imposible. Yo solía ir todos los veranos, primavera, verano con mi familia. Ya no voy desde hace... porque no puedo pagarlo, sencillamente. Primero. Y segundo, es importante saber algo que ha apuntado Alex, que todo esto no es una defensa de los animales. No es verdad, no tiene nada que ver. Es una excusa argumental para desplegar su campaña antihumanista. Exacto. Todos estos que nutren ideológicamente el movimiento animalista son antihumanos. Y están a favor, por supuesto, de la eutanasia, de la eugenesia, del aborto, del infanticidio, como es el caso de Peter Singer, que es partidario de que se pueda matar a los recién nacidos, que ya no lo serían tanto, claro, hasta los 6 meses después de haber dado a luz la madre, no a los 6 meses de gestación. Es decir, esto no es inocente. Esto me viene muy bien, porque precisamente es por lo que hemos sacado el tema. Dentro de esa creciente nitidez de perfiles que se va advirtiendo ahora, todo este asunto, y Alex citó muy oportunamente a Zapatero, es una cuestión ideológica. Todo este asunto forma parte del magma en el que se está rearmando una izquierda nueva. Todo este asunto forma parte de los nuevos frentes que se están dibujando. Y así como hay un frente antinación, ese mismo frente es también antihumano. Y es muy interesante, abandera causas sentimentales, ahora lo vamos a ver con Fernando Vaqueros, transforma el viejo marxismo, leninismo revolucionario en otra cosa diferente, termina desembocando en algaradas pro-palestinas, ataques veganos a cuadros. Es el paisaje ahora mismo. Eso lo vamos a ver inmediatamente después de la publicidad. Bolcheviques, no le digo a usted, es el libro que acaba de sacar Fernando Vaquero, de ETA al movimiento socialista, el rearme del comunismo, en Pompaelo. Y Fernando Vaquero, tú llevas muchos años siguiendo el mundo Abertzale radical. ¿Tú recuerdas cuando era, digamos, la variante española, con perdón, del comunismo más, en fin, clásico europeo? Es verdad que progresivamente han ido cambiando. Hay una generación ya que no conoce ese viejo abertzalismo vasco y tal, socialista, el de la alternativa CAS, por ejemplo, ahora conoce otro mundo. LGTB, arcoíris, etc. Hemos visto que son igual de violentos. Vamos a ver, a partir de 2018, el principal sindicato de la izquierda abertzale de los institutos y de las universidades públicas se va de la izquierda abertzale porque entiende que la izquierda abertzale, al optar por la vía parlamentaria, ha traicionado el bagaje revolucionario de los 40 años de terrorismo de ETA. Entonces, arrastra también a buena parte de las juventudes oficialistas de la izquierda abertzale de Ernai y configura un nuevo sujeto político que entiende que la izquierda abertzale no proporciona suficientes interpretaciones de conjunto y respuestas a los problemas que presenta la nueva situación geopolítica y concretamente por lo que respecta a la gente joven, el problema de la vivienda,
la precarización de las condiciones laborales. Entonces, aunque llevaban, porque es gente de 25 o 30 años, aunque llevaban desde los 10, 15, o sea, desde los 15, 16, 17 años aprendiendo, madurando en la izquierda abertzale, pues ante esas supuestas insuficiencias descubren el marxismo-leninismo y en 2018 dan el salto, rompen definitivamente y en busca de un nuevo paradigma político optan por el marxismo-leninismo y por la idea de constituir a medio plazo un partido comunista de ámbito europeo y de ofensiva. Se consideran marxistas, realizan una cierta crítica del leninismo y entonces entienden que el nacionalismo es una ideología burguesa y que por lo tanto es contradictoria con los intereses de la clase obrera. Es decir, estamos realmente con un marxismo-leninismo propio pues, de finales del siglo XIX o de la época de la Revolución Rusa o del periodo de entreguerras. Sí que intentan aplicarlo al nuevo contexto geopolítico, pero lo cierto es que ellos dicen, frente a la Euskal Herria que quieren construir desde las instituciones, etc., nosotros queremos que Euskal Herria sobreviva desde la implantación del comunismo. Porque nuestro interés es el de la clase obrera, el del proletariado, que tiene que tomar de nuevo conciencia a sí mismo, debe dirigirse a sí mismo y debe romper con todo lo que le rompa del pasado. Entonces, ellos hablan directamente de destruir el Estado burgués. No se presentan a las elecciones. Pero claro, el problema es que esta gente, que en el País Vasco y Navarra, pues periódicamente movilizan 8.000, 10.000 jóvenes en acontecimientos multitudinarios realmente impactantes, pues han logrado arrastrar a otros, lo que ellos llaman destacamentos comunistas. Por ejemplo, la mayor parte de las juventudes del Partido Comunista se marcharon hace casi 2 años y han montado en 30 o 40 ciudades españolas una coordinadora juvenil socialista que asume estos mismos principios. La mayor parte de las juventudes de la CUP, Arran, también se fueron y han montado la organización juvenil socialista en Cataluña, Comunidad Valenciana y Mallorca. Y recientemente se ha creado la coordinadora da Mocidade Galega, socialista, en Galicia, y todos asumen el mismo programa. Se consideran movimiento socialista y entienden que son el andamiaje de un futuro partido comunista. Entonces esto, sobre todo en la izquierda abertzale, ha generado una sorpresa, una incomodidad y una confrontación muy importante. O sea, han llegado, las confrontaciones en redes sociales son constantes, denuncias, ha llegado a haber peleas en momentos muy determinados, y entonces ahora mismo es un fenómeno sociológico que, sin embargo, no está teniendo el impacto que entiendo debiera tener porque no se presentan a las elecciones. Y aunque llevan años movilizándose, siendo una realidad muy presente en las calles, en los barrios de Vascongadas y Navarra, claro, como Bildu sigue escalando votos, pues bueno, parece que no hay problema. ¿Qué vinculación puede tener toda esta movida con otras cosas que conocíamos de antes, de grupúsculos comunistas más o menos violentos? Pues no sé, pienso en los de, cuando lo de Gamonal de Burgos, por ejemplo, el barrio, las garadas aquellas, o la episódica reaparición de grupos que se autodenominan, que reivindican la etiqueta Antifa y todo eso. Bueno, tienen una relación muy directa con este tipo de movilizaciones que terminan con incidentes públicos. O sea, hubo medios de comunicación que hablaron de la presencia decisiva de la Coordinadora Juvenil Socialista en la final de la Vuelta Ciclista a España en Madrid, ¿no? Y desde sus orígenes ha habido numerosos actos de kale borroka en Vascongadas y Navarra que policial y judicialmente se les ha atribuido bien a ellos o a otras disidencias del entorno que no necesariamente terminaron en este autodenominado movimiento socialista. ¿Qué pasa? Que hay 3 elementos. 1, son muy jóvenes, entonces las hormonas reclaman. 2, vienen de una cultura política que ha glorificado la violencia a sus mayores. El terrorismo, la kale borroka, es algo maravilloso, es el pueblo que se manifiesta y se defiende. Y en tercer lugar, son comunistas revolucionarios, quieren destruir el Estado burgués, desprecian la legislación burguesa, desprecian las instituciones. Entonces, ellos se consideran con el derecho de, hay una mesa de Vox en Berriozar, pues vamos a ir a montar follón y a quitárnoslos de encima. Es que, porque tienen una nueva moral, es una moral revolucionaria y entonces, pues, bueno, están tanteando con la legalidad burguesa, esto podemos, esto no podemos, y siempre desde un análisis coste-beneficio. Pero no por una cuestión de
conciencia ciudadana, lo que está bien, lo que está mal, no es una cosa al contrario. No, somos revolucionarios, nos lo permitimos todo. Sí, en lo de las instituciones, quizá desde otra óptica estamos de acuerdo, porque las instituciones se desprecian a sí mismas, por lo que yo estoy poniendo en los artículos en la Iberia, que nos tiene nuestro amigo Muloni. Pero sospecho que por otros motivos. Pero por otros motivos. En el caso de lo que estamos diciendo antes, de esta parte, de la parte de orden, lo que estamos escribiendo, lo que estamos relatando en la Iberia es las instituciones que han dejado de atender, de responder a su razón de ser. Primero la monarquía, de la que hemos hablado que ya no es monarquía, es una corona. Luego he hablado este martes de la Iglesia, que también tiene que ver la jerarquía de la Iglesia con lo que estás hablando de los abertzales. Y luego también hablaremos de las traiciones o de las fuerzas del orden. Y eso será el martes que viene. Y ahora lo que hay que hacer es irse a la publi, porque no hemos de ver la agresión vegoanimalista y que Alex nos cuente quiénes son a un cuadro en el Museo Naval. Le recuerdo el libro. Fernando se queda con nosotros. Bolcheviques, de ETA al movimiento. Se nos has dejado a todos con la boca abierta, macho. Joder, qué historia. Bueno, enseguida volvemos. Recta final del Gato al Agua, Gato de Viernes, que no queremos dejar que termine sin condenar con toda la fuerza de la que seamos capaces la salvajada del ataque a un cuadro sobre el descubrimiento en el Museo Naval. Ataque, yo decía, pintura biodegradable. Biodegradable, lo que yo te voy a contar. La restauradora ha estado explicando lo que le ha pasado al cuadro. Le escuchamos. El agua ha pasmado por donde caían churretes. Mira, se ve muy bien aquí. Mira, aquí ¿ves? Pues por donde caía un goterón, a su paso por la obra, ha dañado el barniz. ¿Qué más daños? Pues si veis como zonas rojitas, pues ha penetrado. Eso es lo que me decías, que se podrá quitar, pero con tiempo. Claro, llevamos buena parte de la mañana existiendo, pero es que lo mismo ha teñido la preparación original. Y no hay manera de sacarlo. Bueno, hay que seguir trabajando, pero por el momento no hemos podido ir más allá. El marco, pues como veis, no solo la mancha, se han levantado algunas zonas, por aquí se ha perdido, de la preparación. Pues el marco se ha dañado también. Aquí no sé si veis unos aros más claros. Ahí había gotas, entonces al retirar las gotas, eso que se ve así como gotas de este tamaño. ¿Veis ahí? Como un cerco, aquí otro, por aquí un poco, pues claro, al limpiar la gota hemos retirado también restos de polución, con lo cual ahora sí que la limpieza desigual. ¿Y por qué? Bueno, esto no es la ultraizquierda de la que habla Fernando, es otra, aunque seguramente pueda haber contacto. Esto es otra historia. ¿Futuro animal se llama, Alex? Y nunca mejor dicho vegetal, ni siquiera futuro vegetal. Futuro vegetal, pero sí hay una conexión. ¿De dónde ha salido esta gente? Hay una conexión con lo que decía Fernando en cuanto a los nuevos movimientos vascos, digo, de izquierda radical, ¿no? Bueno, que son muy jóvenes. Estos también. Estos son muy jóvenes. Estos vienen de la escuela de Greta Thunberg. Sí. Estos no han surgido de la nada. Estos tienen movimientos como el suyo en todos los países repartidos y además dentro de cada país con más y menos importancia. Otra secta, pues. Bien, sí, están muy bien financiados, están financiados por fondos internacionales como el CEF, que es el Climate Emergency Fund, fundado por Rory Kennedy y Eileen Getty, y que les ha soltado, sí. Getty, el de Paul Getty, el celebérrimo Getty. Paul Getty. Joder, luego le cuento yo una historia de Getty. Sí, pues, entre otros, el de la oreja, que no soltaba la pasta a la abuela. Sí. Exactamente. Y ahora mandan sin oreja, era tan tacaño, y esto es historia real, no es un chiste, que en su mansión, cuando recibía y los invitados a hacer una llamada, tenían que comprarle las fichas al mayordomo. El mayordomo llevaba la ficha y tú ibas a una cabina que tenía que llamar. Bueno, pues estos surgen, era rico, como era rico, claro. Surgen en España a la sombra de grupos mayores como
como Extinction Rebellion y como Scientist Rebellion, o sea, rebelión científica, que están implantados en España. En concreto, quien lidera el grupo de rebelión científica, que es en lo que se apoyan para todas estas idioteces, es el señor Fernando Valladares, biólogo del CSIC. Y hay que recordar que estos mismos fueron los que atentaron contra los leones del Congreso con pintura, que paralizaron la M30 en un día 24 de diciembre, en pleno día de Nochebuena, que se metieron en las pistas del aeropuerto de Barajas y boicotearon una de las pistas y los aviones tuvieron que estar dando vueltas y vueltas porque no podían aterrizar, los que se metieron en el puerto de Ibiza a vandalizar los yates de no sé quién, de no sé cuántos, que han ido al Museo del Prado a vandalizar las majas de Goya y que finalmente tuvieron un atisbo de luz y en vez de tirar la pintura contra los lienzos de Goya, pintaron la pared entre los dos cuadros, la desnuda y la vestida. Bueno, y tantas cosas que han hecho en España contra los Burger King, contra los McDonald's, contra todas las tiendas del capitalismo, contra concesionarios de coches, bueno, de todo. Y son todos muy jovencitos. Y los sueltan inmediatamente. Los sueltan. Estas han salido ya, ya están fuera. No han durado ni 3 días. Que por cierto... 3 días, 3 días. Dicen que las han torturado porque no las daban de comer, porque pues son veganas y en la comisaría ve lo que había. Sí. Como los de la Timoflotilla Basurilla, que las habían torturado también. Sí, pues lo mismo. Que ha salido la tanqueta de Ceuta diciendo que los habían torturado. Acelgas en comisaría. Sí, no les daban comida vegana a las dos. Bueno, hay que verlas. Una es médico, Una es médica. ¿Desde ahí? Sí, una de las dos que de la pintura. Pero hay una cosa que a mí... El leitmotiv es acabar, por eso se llaman vegetales, acabar con las subvenciones estatales a la industria ganadera, porque se supone que las vacas se tiran muchos pedos, muchos eructos, y el metano está haciendo que esto sea irrespirable. El metano de las vacas, me refiero. El que te tiras tú, no, solo el de las vacas. Y la soja, y la mentira de la soja, y de que hay que deforestar, toda esta... Pero yo lo que no me explico, JJ, es... El Museo Naval es uno de mis favoritos, junto con otros tantos como el Sorolla, etcétera. El Naval es uno de mis favoritos. Fernando Paz también. Sí, uno de mis museos desde pequeño. Luego, además, he tenido que ir allí con mis propios alumnos a dibujar allí. El vídeo que graban es más largo del que sale en la prensa tirando la pintura. No, están delante del mapa de Juan de la Cosa. No, ay, Dios mío. Sí. O sea, yo tengo el vídeo, yo he publicado en mi Twitter el vídeo entero de 5 minutos y están valorando atentar, pues que lo enfocan, y hablan entre ellos. El mapa original, que es la joya del Museo. El primer mapa mundi donde aparece América. Exacto. 1501, 2. Yo creo que es 1500. Sí, 1500 justo, exacto. Es una joya del patrimonio nacional. Y para entrar a ese museo hay que decirle a la gente que está al lado de la Cibeles, está en el cuartel general de la Armada, o sea, es una institución militar. Hay que pasar un arco de metales como en el aeropuerto para entrar, te revisan la mochila, si llevas una botellita de agua, te la quitan. Hay gente infiltrada o gente que permite que estas personas entren en los museos a hacer eso. ¿Cómo vas a entrar con 2 botes de Titanluz, aunque sea biodegradable? No, tío, no. O sea, si una botellita de agua te la quitan. Ahí hay gente que permite estas cosas. Y los cuadros, lógicamente, vienen diciendo, no, es biodegradable. Sabíais perfectamente que no era inocua la intervención, porque no tienen cristal. Esto se acababa, Alex, de verdad, sin más. Es decir, ¿sabes a qué había que condenarles? A que estuvieran encerradas el tiempo suficiente como para reproducir exactamente el cuadro que han dañado. Pero hasta la última hojita del árbol que se ve arriba, hasta que usted lo pinte de forma idéntica, no va a salir de aquí. Pues claro, si están ya en la calle, pues acabarán. Están en la calle. Pues claro, y hay que recordar que la Fiscalía... Que lo pinten. La Fiscalía renunció hace 2 años, renunció porque anteriormente sí consideraba que era ecoterrorismo o terrorismo climático, no sé qué, ha renunciado a que esto sea considerado actos violentos. Claro, no, si esto es la Fiscalía... Joder, es que... Lo que en otros países no, señores, en otros países que lo pinten. Que hay que marcharse, Verdad, es que podría ir al programa 3 horas más, en fin. Fernando Baqueo, le recuerdo, bolcheviques, en Secotia, que yo sepa, el primer estudio serio que aparece sobre la transformación de la extrema izquierda en España a fecha de hoy. Trabajo buenísimo, Fernando. Mil gracias por estar aquí. Gracias. Don Alex Lajain. Solo despedirme diciendo que recuerden ustedes que van a tener
Los de Lela no van a tener derechos, ni nadie más, pero los simios sí. Alex, gracias, buenas noches. Don Fernando Paz. Un placer. Don Jesús García Conde. Antonio Moroni, director de La Iberia, que publica. Jesús, gracias por su comprensión. Y a ustedes que descansen mucho. Y mañana más. Les recuerdo el otro libro de esta noche, Los últimos españoles, de Alejandro Macarrón y Miguel Platón, en Secotia. Y fin de semana para leer. Y el domingo, en Chinchón, homenaje a David Lafoz. De corazón, con todo nuestro apoyo. Y esto solo es el principio. Que descansen.